SER Podcast. Zapatero niega la mayor, pero no convence al juez. Ante Calama, en su esperadísima declaración, ha negado que influyera en el rescate de Plus Ultra o que tuviera sociedades en el extranjero, y ha evitado responder a las preguntas que le ha formulado el juez sobre las joyas que aparecieron en su caja fuerte. Y así, y sin medidas cautelares contra él, con un juez que ha escrito en un auto que Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad, y sin atender a los medios de comunicación, Zapatero ha abandonado con la misma sonrisa con la que llegó, se ha subido al coche y ha dejado la sede de la Audiencia Nacional. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. Buenas tardes a todos. Edición especial de Hora 25. Vamos de tirón hasta las 10 de la noche para analizar la declaración de Rodríguez Zapatero y todo lo que rodea a esta cita histórica. Es la primera vez que hemos visto a un expresidente del gobierno imputado declarando por una ristra de delitos que él rechaza, que él niega, pero que no ha convencido demasiado a Calama. Enseguida vamos a desvelar aquí detalles de cómo ha sido esa declaración, de alguna contradicción en el propio relato de Zapatero, que es lo que ha llevado al juez precisamente a este clima de desconfianza. Algo más de 2 horas de declaración que no despejan ni las dudas del juez, evidentemente tampoco de la oposición, y ya veremos si despejan las dudas de su partido, que de momento mantiene su confianza plena en el expresidente Zapatero. Vamos con el tiempo, mucho calor para las próximas horas. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De hecho, temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, de 30 a 35 grados en puntos costeros y cercanos a la costa, en el interior de 35 a 40 grados. Y cuidado porque se volverán a formar tormentas como las que ahora descargan con intensidad en el oeste de la península. Mañana cuidado en Castilla-La Mancha, Extremadura, así como al oeste de Castilla y León y en toda la cordillera cantábrica. Y con este calor nos vamos al Mundial. Ahora vais a entender perfectamente por qué terminamos este especial de Hora 25 a las 10. En Dallas, Jorge Escorial, tenemos una Inglaterra contra la Croacia de Modric, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 10 de la noche, efectivamente, el partido del Grupo L. Se repite la semifinal del Mundial 2018, entonces ganó Croacia. Es un partido enorme, el Inglaterra-Croacia, que se juega en Dallas. Estamos al descanso del partido del Grupo K con sorpresa. Portugal 1, República Democrática del Congo 1. El gol de João Neves ha empatado visa para los africanos. A partir de la 1 de la mañana contaremos el Ghana-Panamá. Cerraremos la jornada 4 de la mañana desde el Estadio Azteca de México DF con el Uzbekistán-Colombia. Gracias, Escorial. A las 10 os damos el relevo. Ocho de la tarde y 2 minutos. Dentro de la audiencia y fuera de la Audiencia Nacional, Zapatero defiende su inocencia. Ante el juez Calama, ha negado ser el cabecilla de esa trama de favores, niega el pago de esos favores a través de empresas dentro o fuera de España y sitúa de nuevo sus trabajos en el marco de supuestas tareas de asesoramiento de las joyas. Zapatero, pues hoy ha preferido no responder. El juez no le concedió la prórroga que había pedido su defensa para poder documentar su origen, así que Zapatero, que solo ha respondido a Calama y también a su defensa, ha sorteado estas preguntas que han sido, por cierto, las primeras del interrogatorio. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, Javier, por ese ajuar incautado y tasado en 1,3 millones ha empezado el juez y Zapatero ha preferido no ofrecer explicación alguna. Se ha comprometido a presentar la documentación o testimonios que acrediten la legalidad de las joyas en 1 semana o 10 días y que descarten el fraude fiscal y el contrabando. El juez, que ha llevado el peso del interrogatorio, ha pasado a preguntarle por Plus Ultra. Zapatero ha negado haber influido en funcionario alguno para el rescate en 2021 de la aerolínea por 53 millones. Ha manifestado que por aquellas fechas no conocía a nadie de la compañía y que solo 3 años después entabló relación con su presidente, Julio Martínez Sola. Zapatero ha afirmado que los pagos de cerca de 400.000 euros de la empresa Análisis Relevante de su amigo Julio Martínez se corresponden con tareas de asesoría y consultoría efectivamente realizadas, que no suscribía contratos para esos encargos, sino que eran contratos verbales para informes de carácter genérico sobre geopolítica y estrategia global. Zapatero también ha justificado la labor de la empresa de sus hijas, What the Fab, que realizaba esa tarea de preparación y maquetación de esos mismos informes para la que él dice no estaba preparado. El expresidente también ha negado negocios de oro o petróleo y ha exhibido su agenda de trabajo internacional
internacional que no se ciñe solo a Venezuela. En resumen, Zapatero lo ha negado todo. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, Isabel, no es habitual, ¿no?, ver una frase tan demoledora en un auto como esta, un juez escribiendo básicamente que Zapatero no ha logrado disipar las dudas que tenía, ¿no? Esto lo dice Calama con estas palabras: no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. ¿Sabemos qué ha pasado dentro para que el juez se quede con esta sensación y además lo escriba en un auto? El hecho es que entre las distintas fuentes presentes hoy en la comparecencia cunde una impresión parecida. Han visto un Zapatero que buscaba la mirada de su abogado ante las preguntas y a un juez que, habiendo programado 2 mañanas para el interrogatorio, a las 11:30 ya sabía que no quedaba más de 1 hora. El expresidente ha incurrido en alguna contradicción que le ha hecho ver el magistrado, como al apuntar que esos informes de consultoría por los que cobraba de la empresa de Julio Martínez se individualizaban para los clientes. Luego ha dicho que eran informes genéricos para difusión general. Al juez lo que no le cuadra, y ha insistido en ello, es que no haya rastro documental del encargo de esos trabajos. Sí ha estado muy contundente al negar que influyese en el rescate de Plus Ultra, pero otras respuestas dejaban dudas, como esa lista de clientes potenciales que pasó Zapatero a Martínez y entre los que figuraba el presidente de Plus Ultra, al que dice Zapatero que no conocía en esa fecha. Calama, por su parte, al grano y sujetando el timón, como al evitar que Zapatero se explayara sobre su labor con los presos políticos en Venezuela, recordando al expresidente que esa no era la cuestión. Las fuentes consultadas se detienen también en un momento en que Zapatero ha anunciado que concedía un poder al juzgado para que pudieran buscarle bienes o sociedades en el extranjero. Calama le ha venido a replicar que de poco le sirve eso a un juez. No se preocupe, le ha dicho, según estas fuentes, que aquí en la Audiencia Nacional eso lo hacemos de oficio. Isabel, quédate ya todo el rato en este especial Hora 25. Luego te voy a preguntar a ti y a Jordi Nieva qué puede pasar a partir de ahora con Zapatero, y alguna pista nos da ya que el juez mantenga los indicios. No es que no se crea Zapatero, pero claro, sus palabras al menos pues no han servido para desmontar esas acusaciones. Zapatero, que finalmente no ha atendido a su salida a los medios de comunicación a pesar de la cantidad de medios y de cámaras que se habían concentrado allí en la audiencia. Zapatero, que ha emitido, eso sí, un comunicado, un texto que nos ha llegado antes incluso de que viéramos al expresidente abandonar la sede de la audiencia en torno a la 1 de la tarde. Un texto en el que defiende su inocencia, su honradez, su decencia, asumiendo que ahora tiene por delante el difícil reto de demostrarlo. 8 de la tarde y 7 minutos. Luis Arroyo, una de las personas que ha tenido un mayor acercamiento, un trato más estrecho con Zapatero estos días y analista habitual de Hora 25. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Luis, te agradezco mucho que en un día tan complicado nos atiendas. Te pregunto, primero, ¿con qué sensación se ha quedado Zapatero tras la declaración de esta mañana? Porque viendo el auto del juez parece que el magistrado no ha escondido sus reparos. Vamos a ver, yo debo decir en primer lugar que su sensación es muy favorable. Está satisfecho de haber podido empezar a desmontar las insinuaciones, las afirmaciones que se hacen de él. Debo decir que no lograr desvirtuar los indicios racionales de criminalidad es una jerga que lo que viene a decir es que el asunto continúa, que no se archiva, y es relativamente normal que así sea en nuestra opinión, ¿no? En tercer lugar, está satisfecho también por el hecho de haberle, a través de su letrado, de ofrecer al juez algo que no sé exactamente qué es lo que ha dicho, porque todo lo que se ha dicho, como sabemos, era a puerta cerrada, pero es decir, autorizar al juez directamente de manera voluntaria a que sin necesidad de mayores gestiones, de comisiones rogatorias, nada parecido, se pueda verificar que el presidente no tiene absolutamente nada fuera de España, afirmarlo de esa manera tan categórica, a mí sí me parece que es relevante. En definitiva, él está satisfecho por haber empezado este proceso dentro de, por supuesto, la compleja situación en la que se encuentra, que nunca es agradable, ¿no? Luis, ¿por qué ha preferido no responder al tema de las joyas, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a necesitar Zapatero para poder documentar el origen de estas piezas? Bueno, vamos a ver, el presidente fue imputado el viernes pasado, es decir, ha tenido 2 días, su letrado y él, para poder verificar el origen de esos regalos, si es que fueran regalos o de esas joyas, para poder mostrar cuál es su procedencia, no solamente la procedencia, también cuál es su valor, porque hay una tasación, pero es posible que haya otras tasaciones alternativas. Y lo único que hizo fue pedir tiempo. El juez lo negó inicialmente, el letrado, la defensa del presidente solicitó, planteó un recurso para que se reconsiderara y, pues en eso estamos, ¿no? En que se pueda verificar si efectivamente cuál es la procedencia de esas joyas. Esa es
Ese es el objetivo. Arroyo, ¿a partir de ahora qué? ¿Cómo se prepara el día después? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿La defensa de Zapatero teme la imputación de sus hijas a partir de ahora? Bueno, francamente no sabría contestar con un sí o con un no. Yo lo que sí puedo decir es que las hijas del presidente Zapatero tenían una empresa con su nómina, varios trabajadores, con sus gastos mensuales, con muchas pequeñas empresas, con su actividad, con un número determinado de clientes que se irá poco a poco se irá constatando según vaya avanzando la investigación, la instrucción. El presidente está satisfecho en general, dentro de las dificultades, porque ha podido empezar a constatar que es estrictamente, como ha dicho en su comunicado, es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues están equivocadas, son errores y no en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos. Luis Arroyo, te mando un abrazo enorme. Cuídate. Muchísimas gracias, un abrazo grande. En el capítulo de reacciones, las primeras nos han llegado desde bien tempranito. De hecho, a la hora en la que Zapatero estaba citado en la audiencia, teníamos cara a cara y sesión de control en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha evitado esta vez una defensa encendida, férrea de Zapatero, como sí ha hecho otras veces en el hemiciclo, y el resto pues ha girado en torno a la habitual petición del Partido Popular. Feijóo pidiendo una y otra vez elecciones. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida. Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad. Adelanto electoral que pide Junts, además del Partido Popular, y que el PNV condiciona ya la viabilidad de unos presupuestos para el año que viene que el Gobierno quiere impulsar, igual que un nuevo decreto de ayudas por la guerra cuando decaiga el actual, con el objetivo de neutralizar la sensación de parálisis política. En fin, respaldo de Moncloa, del PSOE y con el PP minimizando que el juez esta mañana no haya decretado ninguna medida cautelar contra Zapatero, ni siquiera la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días. Información de Joan Jimeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para el PP no cambia nada que el juez le mantenga el pasaporte a Zapatero. Dice su portavoz Esther Muñoz que su situación sigue siendo igual de grave. Ha salido como entró, con 7 imputaciones, incluida la de contrabando. Y el juez ha dicho, traigo aquí el auto. La declaración del investigado, Zapatero, no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación. También es grave la situación a ojos de Junts. El diputado Josep María Cruzet. Tothom sap que l'assetjament pels casos de corrupció dels socialistes és insuportable. Considera la corrupción del PSOE insoportable e insiste en pedir elecciones. Elecciones pide el PNV si Pedro Sánchez no saca adelante los presupuestos del año que viene. Si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones. Dice Maribel Vaquero que la fe del PNV se acaba, aunque ha evitado hacer sangre con el caso Zapatero. Los socios presionan, lo hace Esquerra en boca de Gabriel Rufián, que pide más explicaciones. Yo entiendo que el debate se centra en unas joyas, dónde salen, quién las regaló, cuándo y a cambio de qué. Más explicaciones quiere también Sumar. Verónica Barbero es su portavoz. Querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias. Creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita, toda la ciudadanía las necesita, porque ha sido expresidente y porque sigue siendo una persona que es referente o que lo ha sido. Mientras Podemos le echa en cara al Partido Socialista que le esté dando argumentos a la derecha. Yone Belarra. Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Hoy Sánchez ha esquivado en la sesión de control hacer una defensa de Zapatero, aunque en el PSOE mantienen su confianza en el expresidente intacta. La ministra Diana Morant es la que más lejos ha ido, verbalizando sus sospechas sobre la investigación. Justamente ahora, en el que el gobierno de España se planta contra Trump o incluso nuestro trabajo con China, lleguen estas informaciones. Hacía referencia Morant a la información enviada desde Estados Unidos a España años después de obtenerla y que ha sido el germen de esta investigación a Zapatero. 8:14, Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mire, le pregunté el otro día por Zapatero a Rebeca Torró, que estuvo en este programa el lunes. Me decía que había que esperar a la declaración de hoy, a las explicaciones de Zapatero. Con lo que sabemos de lo que ha pasado dentro, ¿al PSOE le han convencido estas explicaciones? ¿Se creen a Zapatero cuando dice que es completamente inocente?
Claro, el Partido Socialista está donde estaba el primer día. Y además nos remitimos al comunicado que el propio presidente Zapatero ha realizado. Estamos en el principio de unas investigaciones y con lo cual evidentemente confiamos en el presidente Zapatero y confiamos en la presunción de inocencia y tenemos que dar derecho a los ciudadanos a que se puedan defender de acusaciones que se le están haciendo. Así que seguimos donde estábamos y no teníamos ninguna duda de creer en la confianza en el presidente Zapatero. Se lo digo porque el juez parece que no está muy convencido con las pruebas que ha presentado Zapatero. Básicamente, para Calama las explicaciones no han sido suficientes. Y luego, por ejemplo, de las joyas, pues Zapatero tampoco ha dicho nada. Yo no sé si ustedes esperaban un poquito más de esta declaración. Vamos a ver, el presidente Zapatero ya pidió tiempo, el juez evidentemente ha dicho que se lo volverán a declarar, el presidente Zapatero máxima colaboración con la justicia y que explicará el origen de esas joyas, descartando el fraude fiscal, descartando el contrabando y por lo tanto estas acusaciones tan graves que se le está haciendo. Y nosotros creemos, de verdad se lo digo, que dará todas las explicaciones, confianza en la justicia y sobre todo en el Estado de Derecho y en la presunción de inocencia, evidentemente. Le pregunto, ¿le parece políticamente defendible, ¿no?, que un expresidente, o en ese caso cuando era presidente, recibiera regalos de joyas, además de joyas caras, fruto de su actividad? No le digo que no lo hayan hecho otros presidentes del gobierno, le pregunto por el hecho en cuestión. ¿A usted le parece normal? A mí lo que me parece es que vivimos en tiempos de mucha hipocresía y lo que me parece, porque estaba escuchando ahora a la portavoz del Partido Popular y escucho al señor Feijóo bastante últimamente y a mí me sorprende mucho esa hipocresía que gasta el Partido Popular. Es que estamos hablando del Partido Popular que le pagó al tesorero del Partido Popular el abogado, en el caso Gürtel, a un señor que tenía 22 millones de euros en Suiza. 22 millones y ahora todos van de pulcros, de intolerantes, de que les parece asombrosas algunas cantidades que, por cierto, y acababa de oír también ahora a Luis Arroyo, tampoco hay una tasación, pueden haber varias tasaciones. Por lo tanto, a mí que se pongan las manos en la cabeza la gente que cobraba en B, que trabaja en una sede pagada en B, que pagó al abogado de Bárcenas que tenía 22 millones de euros en Suiza, más todo lo que se llevaron, que recibían regalos de la Gürtel. Recuérdenlo ustedes, la cantidad de regalos caros que esta gente que ahora van de limpios, pues todos los regalos de la Gürtel que recibieron. A mí me parece, me sorprende y me sigue sorprendiendo esa hipocresía. Pero no es incompatible, ¿no? Coincidirá conmigo en que se puede cuestionar eso y se puede cuestionar esto de las joyas. Pero vamos a esperar sobre el tema de las joyas. Yo entiendo que aquí hay tres escenarios: el de la justicia, que necesita tiempo, el mediático, ¿no?, el del periodismo, que evidentemente con los tiempos que tenemos vamos todo mucho más rápido y yo puedo entenderlo perfectamente, y luego está el político de algunos que lo que necesitan es un linchamiento, ¿no? Y en esa casilla es en la que está instalada el Partido Popular del señor Feijóo. Así que démosle tiempo, presunción de inocencia, se ha comprometido a explicarlo todo y creemos en su palabra y en esa colaboración con la justicia. Ustedes están hablando con miembros del Partido Socialista, no están hablando con miembros del Partido Popular, que ya sabemos todos lo que hace el Partido Popular. Montse Mínguez, ¿qué cuestiones están más claras hoy, desde esta mañana, que ayer respecto a los delitos que se le imputan a Zapatero? ¿A usted hoy qué le ha quedado claro que no tuviera claro? Yo lo que confío en el presidente Zapatero, lo decíamos desde el primer día, y evidentemente hay unas acusaciones muy graves, pero evidentemente también tenemos que confiar, insisto, en esa presunción de inocencia y en que se den todas las explicaciones. Pero a usted las dudas que tenía, por ejemplo, sobre la existencia de empresas fuera, sobre los pagos de esas empresas, ¿le quedan más claras hoy que ayer? Pero si es que evidentemente desde el primer día el señor Zapatero, el presidente Zapatero, ha dicho que esas cuentas no existían, y fíjese lo que ha hecho hoy. Y ahora también escuchaba a tribunales que decían no hace falta que él lo diga, pero es que lo ha dicho. Es que da una autorización universal voluntaria para que me investiguen lo que quieran, porque todo esto no existe. Oiga, ya lo sé, sabemos que el juez seguramente no necesita esta declaración voluntaria, pero él lo ha hecho. ¿A cuántas personas investigadas o imputadas ustedes han escuchado decir lo mismo? Él tiene esa tranquilidad.
lo negó desde el primer día. Pues vamos a confiar en todas las explicaciones y vamos a confiar en el Estado de Derecho y que la verdad se impondrá. Le pregunto por la estabilidad parlamentaria. No sé si les preocupa el aparente acercamiento que parece se está produciendo entre Junts y el Partido Popular. Decía Rufián que estamos asistiendo a la antesala de una moción de censura. No sé si usted opina lo mismo. Bueno, nosotros la verdad es que el Partido Socialista siempre ha creído en el diálogo. El PSC además también ha levantado siempre la bandera del diálogo en Cataluña. Es evidente que la política no es la misma de entendimiento hoy que la que nos encontramos en el año 2018. Si hoy se está diciendo, evidentemente tienen que confirmarlo y decirlo ellos, que Junts per Catalunya y Partido Popular están hablando, pues es gracias, y yo lo digo con mucho orgullo, a políticas valientes que ha impulsado el gobierno de Pedro Sánchez, como es la amnistía, y es un éxito más de lo que ya decíamos, es decir, que el tiempo ha demostrado que la amnistía funciona y que los interlocutores se reconocen. Yo de verdad se lo digo, que a mí escuchar incluso a Vox hoy darle la razón a Junts per Catalunya, pues no deja de ser un éxito de la política de Pedro Sánchez. ¿Y el PNV? Se lo digo porque condiciona la viabilidad de esta legislatura a la presentación de unas cuentas y a la aprobación de unas cuentas que evidentemente con la situación actual y en el escenario en el que estamos ahora mismo, pues no parecen muy viables tampoco. Bueno, pero es que usted fíjese que llevamos 3 años de legislatura y yo creo que desde el primer mes nos han dicho que la legislatura está acabada. Sí, pero el llevamos tampoco iba mejor, ¿no? Bueno, pero es que llevamos 64... El calendario político-judicial no es comparable al del inicio de la legislatura. Pero es que yo se lo digo porque lo de este gobierno está acabado, este gobierno no aprueba nada, este parlamento no legisla nada. Oiga, pues a día de hoy hay 64 iniciativas legislativas aprobadas. Evidentemente esto es semana a semana, partido a partido, como lo diríamos en términos futbolísticos, y sobre todo pensando en mejorar la vida de la gente, que son leyes que han mejorado la vida de muchísimas personas en este tiempo y en el que evidentemente pues puede haber 22 millones de razones, como son las personas afiliadas a la Seguridad Social, para seguir con esta legislatura. Y con esto tienen mucho que ver los socios de la investidura, porque sin ellos estas mejoras no hubieran sido posibles, ¿eh? Y les puedo hablar de leyes como la ELA o la multirreincidencia o leyes de la sanidad universal, es decir, o todos los decretos que se han aprobado para ayudar a la gente, con lo cual la legislatura vale la pena. Es verdad que nos acercamos ya al final de la misma y usted comprenderá, como pasa en cualquier sitio, en cualquier pleno municipal, en cualquier pleno autonómico, en cualquier gobierno autonómico, cada vez que se acercan las elecciones, pues los socios empiezan a distanciarse. Yo de verdad les digo que vale la pena, que hemos conseguido muchas cosas juntos y que vale la pena seguir peleando por un país mucho mejor que el que nos encontramos. Y evidentemente de estos éxitos de país tiene la huella el gobierno de España, pero evidentemente los grupos parlamentarios que le dan apoyo y que han aprobado estas medidas, evidentemente también tienen que salir reforzados y se tienen que asumir como medidas propias. Dígame una cosa, hemos visto esta mañana a primera hora en el Congreso de los Diputados el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez, y es verdad que en otros cara a cara anteriores, en sesiones de control, pues Pedro Sánchez ha hecho una encendidísima defensa de Rodríguez Zapatero. Hoy no hemos escuchado ese nivel de defensa. No sé si es el matiz de los periodistas que estamos con el termómetro en la mano todo el día o realmente algo ha cambiado. Bueno, yo creo que ha cambiado la fórmula en la que el señor Feijóo se enfrenta a las sesiones de control, ¿no? Si ustedes también se han fijado, lleva 2 semanas en el que agota los 2 minutos y medio. Eso significa, ¿no?, que no es capaz de aguantar un diálogo con el presidente Pedro Sánchez. El señor Feijóo suelta la retahíla 2 minutos y medio y el presidente Sánchez le contesta como no puede ser de otra manera. Pero aquello que, ¿no?, de los 2 minutos y medio, yo le pregunto, usted me responde, usted me vuelve a repreguntar y yo le vuelvo a responder, eso ya no existe. Con lo cual, bueno, llevamos 2 semanas así. Yo creo que demuestra la debilidad del señor Feijóo como jefe de la oposición y tampoco yo no le he dado más importancia a eso. Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta edición especial de Hora 25. Un saludo y muy buenas tardes. El placer ha sido mío. Buenas tardes. Hora 25. Javier Casal. Vamos
a ir incorporando más voces, más reacciones políticas, pero también el análisis de la lectura jurídica de lo que ha ocurrido esta mañana. Pero antes de nada, que les tengo aquí esperando desde hace un rato, Esther Palomera, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? No sé muy bien, fíjate, por esto de los horarios, entre que yo estoy acostumbrado a hacer el mediodía y digo siempre buenas tardes, y que ahora mismo son las 8:25, tengo dudas razonables, creo que ya he utilizado las dos fórmulas, el buenas tardes y el buenas noches, así que igual, vale, sé que a partir de las 9 son las 9 de la noche seguro, pero creo que todavía podemos utilizar la fórmula de las tardes o de las noches, o tardes-noches. Fernando Garea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Buenas. Y Carlos Cue, ¿cómo vas? Buenas tardes, que todavía hay un montón de luz allá afuera. Bueno, es que es verano, horario de verano es lo que tiene. Hablando de luz, Palomera, ¿crees que Zapatero realmente ha aportado luz esta mañana en su declaración en la Audiencia Nacional? Bueno, la verdad es que la declaración, no conocemos los términos en los que ha sido la declaración, porque esa ha sido a puerta cerrada. Tenemos aquí a Vega, que lleva rascando todo el día para intentar saber en qué términos se ha desarrollado, pero lo cierto es que no tenemos elementos. A ver, yo creo que estamos en un escenario en el que, digo en la conversación pública y en el marco de la política, en el que no caben negros o blancos. Quiero decir, solamente caben negros o blancos, no hay grises, no se admiten matices. Entonces habrá gente que considere que con la declaración de hoy Zapatero, sin que haya un juicio de por medio ni una investigación a término, sea culpable, y habrá gente que siga confiando en su inocencia. Dicho esto, a mí me hubiera sorprendido que hoy el juez en la primera declaración hubiera archivado el caso. Entre otras cuestiones porque efectivamente él ha decidido no declarar sobre dos de los delitos que se le imputaban en relación a las joyas, y de esto no ha querido declarar nada. ¿Ha acertado, se ha equivocado no avanzando algún dato, si es que los tiene, sobre las joyas, que los debe de tener? Pues yo creo que se ha equivocado. Pero más allá de eso, yo he tenido ocasión de cruzar algún mensaje con él inmediatamente después de su salida de la Audiencia Nacional, y lo que él transmitía es tranquilidad, y además consideraba buena señal que el juez no hubiera aceptado las preliminares que pedía, las cautelares que pedía la acusación particular y la fiscalía. Bueno, él entendía que era una buena señal, y lo que avanzaba es que más o menos en 10 días pediría una declaración voluntaria para aportar la trazabilidad y nuevas tasaciones que ha pedido sobre las joyas, que parece, esto no me lo ha dicho él, pero sí su entorno más cercano, que las tasaciones que empieza a tener son bastante inferiores a las que ha dado la joyería Ansorena, y a partir de ahí, bueno, es que nos queda por delante una investigación que no se va a cerrar ni en un mes, ni en dos, ni probablemente en un año, ¿no? Garea. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer también esta precaución, primero, de que estamos en la fase preliminar, el propio juez lo dice en el auto, y en segundo lugar que tenemos una magnífica información de Isabel Vega, pero no tenemos el contenido exacto de las cosas que ha dicho. Por lo que vamos sabiendo, da la impresión de que no dista mucho lo que ha dicho de lo que dijo cuando fue a la Comisión de Investigación del Senado, con alguna contradicción que nos han explicado antes sobre si los informes son orales o no son orales, si están hechos o no, y siguen quedando las mismas dudas que tendrá que aclarar la investigación, y que tiene que ver que cómo es posible que se pagara ese dinero tan exagerado, por ejemplo, a la empresa de las hijas, y además a través de una empresa que la propia UNIF, en un informe que consta en el sumario, dice que es una empresa que es instrumental y que no tiene ninguna actividad. Eso, digamos, que es un agujero negro que tiene que explicar y que hoy no se ha explicado. Creo que también es una cuestión de expectativas, es decir, en una declaración de estas, y sobre todo la primera que se produce de un imputado, no va a pasar como en la película del Código Rojo y va a poner confesar, o lo contrario, y el juez va a romper su auto y va a decir vaya asuste con Dios y se acabó esto. Bueno, y el tiempo de espera, ¿no? El suspense, claro, este mes, es prácticamente un mes paso, que hemos estado esperando, y que su partido, sobre todo, ha sufrido una cierta agonía, ¿no? En este tiempo de espera de casi un mes. Y se ha creado esa expectativa, y además creo que tenemos que distinguir, ya que dices esto, también especialmente en el tema de las joyas, entre la impresión, digamos, política, ciudadana, pública, y la penal. En el tema de las joyas, todo parece indicar, según las versiones que van trascendiendo, que penalmente es posible que no tenga trayecto, pero tiene un trayecto muy importante que yo no desdeño, que es el político, institucional, ético, etcétera. Pues, por ejemplo, si es verdad que fue en el 2007, es que solo 2 años antes él mismo
había impulsado un código aprobado en el Consejo de Ministros, del que sacó pecho con razón, porque era interesante, en el que se decía que no tenía que haber regalos a altos cargos. No había penalizaciones, ¿verdad? Pero sí que se decía que no debía haber esos regalos y que se debían devolver. Es decir, es un plano muy interesante en el que también queda todo el vacío que ha habido de explicaciones por parte de Zapatero, porque lógicamente, porque es lo más perentorio, lo que ha hecho es priorizar su defensa penal a la defensa política o a los intereses de su partido, porque es lo que más prisa le corre más prisa declarar ante el juez que explicar a los ciudadanos, aunque eso es muy comprometido y tiene mucho riesgo y contraindicación para el partido y también para el gobierno, o puede jugar, por decirlo de una forma muy simplificada, a la prescripción o la nulidad de pruebas, que le será muy eficaz en el plano penal, en el plano procesal, pero en el plano político, ético o de imagen tiene también sus contraindicaciones. Pues, y en ese contexto yo creo que hay que interpretar el comunicado que ha emitido después de salir de la audiencia, ¿no? Un poco dando una explicación política o con esta autorización universal que en la práctica no vale para nada. Bueno, desde el punto de vista procesal no vale, pero eso es un gesto político. Pero esa insistencia en soy plenamente consciente en que hay gente decepcionada por leer los delitos que se me imputan, pido confianza. Yo creo que esa es se puede considerar un avance de las comparecencias futuras, si es que las tiene, que parece que a estas alturas no lo tiene muy claro, lo de las comparecencias ante los medios de comunicación. Sí, no, efectivamente, hablaba antes Fernando de expectativas. Hoy era un día, desde el punto de vista de las expectativas, hoy era un día muy peligroso, no solo para Zapatero, sino para el gobierno y para, digamos, la mayoría progresista. Muy, muy peligroso, podía haber salido realmente fatal. El riesgo de que hubiera cautelares, por ejemplo, que era un golpe, de hecho, la Fiscalía las ha pedido, o sea, no han estado tan lejos. Y eso era algo que yo creo que en los últimos días los miembros del gobierno con los que hablábamos y demás estaban muy preocupados de que pasara eso. Y por tanto hoy, después de ver que eso no ha pasado, que el juez no ha hecho medidas cautelares, que Zapatero ha hecho su explicación más o menos, que la declaración ha salido como ha salido, pero que esto va a ir para largo, pues la sensación que yo tengo es que ha habido una cierta tranquilidad dentro del gobierno, siendo conscientes de que este tema es una bomba de relojería que nadie niega. Ahora, el problema sigue siendo fundamentalmente político. Y esto, por mucho que Zapatero haga muy buenos comunicados, la política se hace mirándole a los ojos a la gente. La política se hace como la ha hecho Zapatero toda la vida. En mítines, hablando, en entrevistas. Recuerdo que Zapatero fue fundamental en la campaña de 2023. Todo empezó por una entrevista en la COPE en la que él se reivindicó y reivindicó su gobierno y reivindicó frente a Carlos Herrera. El final de ETA frente a Carlos Herrera. En un momento además en el que la moral estaba por los suelos, porque se daba la derrota por hecha. Daba por hecho la derrota. Él se fue a una entrevista pública, hizo una reivindicación de la izquierda, de su gobierno y tal. Fue tan bien que a partir de ahí empezó a recibir un montón de peticiones y el PSOE, que no lo tenía, o el gobierno, la estructura del gobierno, que no lo tenía en el horizonte como una cosa clave, se dio cuenta de que Zapatero era fundamental. Y aprovecharon, y en esa misma estela luego Sánchez se fue a hacer muchas entrevistas que fueron decisivas. La política se hace con periodistas delante, o se hace en el Parlamento, no se hace con comunicados. Esto no es el Kremlin, esto no es un Estado militar, esto es una democracia y la política se hace hablando. Y por tanto, Zapatero, hasta que no dé explicaciones públicas de verdad y sobre todo, como decía antes Fernando, sobre el tema particular de las joyas, y yo creo que además no solo dar explicaciones, sino creo que esto necesariamente acaba con una presión muy fuerte para que Zapatero devuelva las joyas. Porque desde el punto de vista político, que no penal, como decían antes los compañeros, que puede ser que no haya, pero desde el punto de vista penal, como le sucedió y ha sucedido en otros sitios, sucedió en Brasil, sobre todo con Bolsonaro, un caso reciente, también Arabia Saudí, pues si es que es Arabia Saudí, pero digamos, este tipo de 3 millones de euros de unas joyas que también le dieron a su mujer, las acabó devolviendo ante la presión social. Esto yo creo que estamos en fase inicial, pero esto acabará ahí, porque cuando explique, en el momento que lo explique y dé los detalles, será muy difícil de justificar que se las quede. Alguno podrá entender, la gente que más le aprecie y demás podrá entender, habrá la gente que quiere entenderlo podrá entender que bueno, que no se dio cuenta, que pasó algo, en fin, que eran otros momentos, lo que tú quieras, pero no creo que nadie vaya a entender
que si es así, no las devuelvo. Dejadme que incorpore a la charla en este Hora 25 especial a nuestro catedrático de procesal, a Jordi Nieva. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te quiero preguntar cuestiones que nos han quedado por ahí votando. Algunas me las ha resuelto esta tarde en la redacción Isabel Vega, pero yo no sé si es muy normal, ¿no?, que un juez se manifieste de esta forma tan clara, ¿no?, dudando o prácticamente llegando a dudar, ¿no?, del grado de convencimiento sobre las sospechas existentes sobre Zapatero, esto que ha escrito en el auto. Lo considero bastante honesto y además me parece que es completamente coherente con la presunción de inocencia, y ojalá lo hicieran más jueces con más frecuencia, en el sentido de que normalmente hacen como él hizo en su primer auto, que es comprar el informe policial y prácticamente hacer un corta y pega. Y ahora mismo yo creo que también la investigación ha avanzado, también, no nos engañemos, también tenemos un peso, ¿no? Hemos opinado pues algunos expertos jurídicos sobre el tema de la ilicitud de la prueba, etcétera. Y es posible que ya en su fuero interno como jurista pues tenga dudas sobre si realmente esta investigación pues tiene un auténtico futuro, considerando que la conversación de la que parte todo es posible que sea una prueba ilícita, ahora si queréis lo explico, y luego el tema de las joyas pues es posible también que tenga una explicación que le libre, digamos, de la responsabilidad jurídica. Yo de la responsabilidad política evidentemente no hablo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo cabe interpretar que no haya contestado a las preguntas de la Fiscalía? ¿Esto qué supone? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje quiere trasladar Zapatero con esta decisión? No, yo lo veo prudente. Es decir, la Fiscalía evidentemente hoy le ha pedido libertad provisional, ¿eh? O sea, no es aquello de que entrega del pasaporte y comparecencias periódicas sea cualquier cosa, es una libertad provisional, ¿eh? Es decir, es una medida cautelar grave, es la menos grave, y después viene ya la prisión provisional. A mí me parecía honestamente muy desproporcionado, teniendo en cuenta justamente lo que después ha dicho en el auto, es decir, oiga, que es Rodríguez Zapatero, que es una persona muy conocida, que no va a ir a ninguna parte, que ha acudido a todos los llamamientos judiciales. Es decir, ¿qué es esto de que tenga que comparecer cada 15 días en el juzgado para que no se escape? Es que esto no tiene demasiado sentido, ¿no? Y claro, pero es que eso lo ha pedido la Fiscalía, con lo cual avizorar que el interrogatorio de la Fiscalía no iba a ser precisamente amable, pues eso era bastante calculable. En cambio, sí que le interesaba contestar a las preguntas del juez instructor. Ahí sí que se hubiera equivocado mucho si solamente hubiera dicho la típica declaración de contesto solo a mi abogado, eso no sirve para nada. En cambio, contestándole directamente al juez, que es el que está llevando la investigación, creo que ha hecho algo inteligente. Sigue con nosotros Isabel Vega. Creo que la decisión de Zapatero de no contestar a las preguntas de la Fiscalía no ha sentado del todo bien. No ha sentado del todo bien, y son varias las fuentes fiscales y jurídicas que lo observan, lo contemplan como un error, pero porque también, y lo comentabais ahora, Zapatero está en esa dualidad, el plano político y el plano del investigado y del derecho de defensa. Obviamente Zapatero, haya sido presidente o no, tiene todos sus derechos intactos, y entre esos derechos está el elegir a quién se contesta y qué preguntas se responden. Y cualquier otro investigado dice que no responde a la Fiscalía y no hacemos comentario al respecto porque entra dentro de la normalidad. Pero es Zapatero, fue el presidente del gobierno, está en un afán de transparencia y de explicación en defensa de su inocencia, y es una institución constitucional. Entonces se ha leído en ese doble plano. Y luego, en el ámbito procesal, sí, se entiende como estrategia de defensa y de protección frente a un renuncio, porque una declaración se sabe cómo empieza, pero nunca se acaba cómo termina, nunca se sabe cómo termina, pero también como una pequeña contradicción con esa posición de voy a dar todas las explicaciones, no voy a poner ninguna cortapisa porque no hay nada que ocultar, pero se repliega ante la Fiscalía. Esa es la doble lectura que hacen las fuentes consultadas que están en la causa y que han estado hoy pendientes de esta declaración. Jordi, me la dejabas antes votando con lo de la estrategia legal. Claro, te pregunto, ¿no?, si la mejor estrategia legal es desacreditar las pruebas, como por ejemplo el volcado del móvil, o si han prescrito esas pruebas. ¿Eso es a lo que se tiene que agarrar en la vertiente legal? Pero por supuesto, o sea, es que es la estrategia más potente que tiene. Va a haber, partir de la base de que esto es un volcado que se hace sin orden judicial por una autoridad inmigratoria que me parece que todos hemos visto en televisión, por desgracia, imágenes durísimas de cómo opera, y claro, y a partir de ahí fiarte completamente de lo que haga un organismo de esa autoridad y dar por bueno todo lo que traiga sin tener ninguna garantía de la integridad de las conversaciones, sin tener tampoco ninguna garantía de si se han aportado las partes que más interesan para la incriminación y se han dejado fuera otras. Es que la verdad, o sea, es que no ya por el tema de Zapatero, que como comprenderéis a mí como jurista
socialista no me interesa, ¿no? Pero sí que me interesa como ciudadano que en ningún otro caso eso se pueda hacer, es decir, que pueda venir una autoridad policial de no sé dónde que haga ese volcado con finalidades de protección de la seguridad nacional, nada más, y que luego eso se puede utilizar como prueba en un proceso individual contra alguien. Es que no nos podemos saltar eso. Es decir, yo, la verdad, no puedo hacer de profeta y no lo hago jamás, pero esto sí que es algo que, por lo que yo he comentado estos días con otros compañeros, chirría bastante. No sé qué futuro tendrá, pero... Nieva se tiene que ir en 2 minutos, pero sé que tenéis preguntas para él. Garea, puedo prolongar 5 más si queréis. Disparad, venga. No, porque es que me interesa mucho, porque ha habido mucha discusión estos días, que hay gente que diciendo que bueno, que se interpreta que si se puede hacer en el país vecino, o en este caso en Estados Unidos, pues esa prueba vale. Pero efectivamente llama muchísimo la atención que alguien en España pueda ser condenado por algo que en España no valdría como prueba. Hostia, pero ¿cuál es la doctrina real sobre esto? Sí, claro, es que la doctrina real sobre esto es bastante errática, pero lo que sí que no es errático es el respeto de derechos fundamentales en España. O sea, eso no nos lo podemos saltar porque nuestra Constitución lo dice claramente. En cambio, Estados Unidos lleva ya una temporada que tiene una cierta deriva autoritaria en varias instituciones, entre ellas el propio Tribunal Supremo, porque toda la jurisprudencia de que la prueba es ilícita porque vulnera derechos fundamentales proviene de Estados Unidos. Nosotros la hemos copiado, pero es que ellos mismos la han ido arrinconando en los últimos años simplemente por conservadurismo, por decir, hombre, no puede ser que la policía no tenga las manos libres. Es que, bueno, el típico discurso de que entran por una puerta y salen por la otra y estamos todos inseguros, ¿no? Es el discurso del vigilante, ¿no? Como dicen ellos. Claro, eso en España no lo hemos comprado y desde luego la jurisprudencia no lo ha comprado, por tanto no podemos seguir esa parte, ni muchísimo menos, ni me parecería adecuado ahora mismo establecer una excepción en este sentido, de decir, no, bueno, como lo ha hecho Estados Unidos, es una autoridad, bueno, vale, pues Estados Unidos sí, muy bien. ¿Y cuántos países más vamos a dejar que ocurra esto? Yo le quería completar la pregunta porque... no sé si tiene que ser blanco o negro, es decir, se admite esa prueba o no se admite, o si hay posiciones intermedias según la doctrina que debe tomarse en su justa medida y no como determinante, teniendo en cuenta además que en este caso sí que ha habido investigación previa aparte de recibir esos papeles. No es verdad que de repente haya aparecido en el mes de marzo eso, sino que fue una petición cuando Interpol pidió la detención de este hombre, etcétera, etcétera. Es decir, sí puede ser una posición intermedia porque además hay algunos casos que la doctrina sí que ratificó pruebas que incluso habían sido robadas, que fue por ejemplo la de lista Falciani, que sirvió para condenar a mucha gente que estaba en esa lista y no solo no fue obtenida con garantías, sino que fue robada y sin embargo esa lista sí sirvió para condenas de personas que están ya con sentencia firme incluso. Con una diferencia. Claro, los derechos fundamentales, al menos en la teoría general, es un escudo que tenemos los ciudadanos frente a las autoridades. Y claro, Falciani no era una autoridad, era un particular. Con lo cual ahí la jurisprudencia, a mi juicio de manera errónea, dijo, bueno, pues lo de Falciani lo dejamos pasar, porque no es una autoridad. No, yo creo que los derechos fundamentales se tienen que respetar con respecto a las autoridades y también entre nosotros mismos, porque no puede ser que nosotros, por ejemplo, fundemos un club y no dejemos entrar a mujeres o no dejemos entrar a personas de color. Es decir, tenemos que respetar también entre nosotros los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, yo soy de los juristas que defiendo la protección más amplia de esos derechos, pero es que aquí indudablemente es una autoridad la que ha hecho esto, ¿no? Por tanto, yo no podría defender nunca que eso se pudiera hacer. Otra cosa, que es lo que va a ocurrir, es que se diga que, bueno, es que ya había una investigación abierta y entonces, bueno, hay otros datos que hubieran podido llevar a la misma conclusión. A mí eso me parece precario. Iba a decir una expresión más fuerte, pero no la quiero decir. Que un gris que no sea ni blanco ni me parece precario porque al final, si tú ves el auto, el primero que hizo el juez, es únicamente del volcado de Rodolfo Reyes. Todo lo demás, digamos que cobra cierto sentido a posteriori, ¿no? Pero claro, eso yo creo que no es el juego que esperamos, digamos, en una justicia completamente respetuosa con derechos fundamentales. Mira, no te vamos a explotar mucho más, sé que te tienes que ir, pero sí te quiero formular una pregunta de cara al futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el próximo paso lógico que debe dar el juez Calama?
Continuar investigando, es decir, hoy era bastante poco probable que esto se acabara, por supuesto, porque hay que agotar el resto de indicios, naturalmente, ¿no? Para ver hacia dónde llevan, y aparte que también hay otra cosa, vamos a ver, la justicia al final es una cosa de la gente, como el resto de poderes del Estado, ¿no? Y nadie entendería que esto se acabara aquí, por supuesto, ¿no? Con lo cual, lo que tiene que hacer el juez es agotar todos los indicios, irlos depurando, y a partir de ahí ver, pues mira, lo que me sale limpio es esto. Con esto, yo puedo, digamos, hacer una imputación formal de manera que podamos pasar a juicio, sí o no. En este sentido, por ejemplo, lo que ha hecho hoy la defensa de Zapatero de ofrecer, digamos, la investigación de todas sus cuentas y de todos sus activos, a ver, puede parecer un brindis al sol, pero tiene un cierto sentido procesal. Es decir, si el juez no tiene esto, tiene que motivar por qué lo hace, porque claro, está vulnerando un derecho fundamental. En cambio, si el propio interesado se brinda a hacerlo, entonces claro, no tiene que motivar nada, tiene que decir, oiga, es que el imputado quiere que se haga, con lo cual pues adelante, un cierto sentido. Ahora, le veo más lectura política que lectura jurídica, en honor a la verdad. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche al programa. Al contrario, gracias a vosotros. Mucho. Hasta la próxima. Hora 25. Javier Casal. 8:48. Cuca Gamarra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Ustedes piden que el PSOE suspenda ya de militancia a Zapatero. Yo le pregunto, ¿qué ha cambiado hoy respecto a ayer? ¿Qué ha cambiado en este asunto para el Partido Popular? Bueno, fundamentalmente lo que ha cambiado es que ha declarado el señor Rodríguez Zapatero, y una vez que ha declarado, el propio auto del juez lo que reconoce es que esta declaración no ha logrado desvirtuar ninguno de los indicios racionales de criminalidad que estaban expuestos en el auto de imputación, y que por tanto que se mantienen las imputaciones después de escucharle. Y eso evidentemente pues lo lógico es plantearle al Partido Socialista que esa pregunta de si le mantiene o le retira el carné de militante, ¿no? Ustedes extienden, llevan haciéndolo ya varias semanas, la mancha de esa sospecha de Zapatero a Ferraz y también a Moncloa. Para ustedes, le pregunto, ¿cuál es la evidencia que se pueda documentar? No hablamos de suposiciones, hablamos de evidencias. La evidencia de que existe una conexión Zapatero-PSOE-Moncloa. Bueno, fundamentalmente en que si vamos a los indicios que son los que fundamentan el duro auto de imputación del magistrado de la Audiencia Nacional y que se mantienen, y hablamos de 7 delitos, uno de los delitos más importantes es el tráfico de influencias, y evidentemente ese tráfico de influencias, cuando vas a los hechos que están siendo analizados, se despliegan desde el gobierno de España, ¿no? Evidentemente, es decir, tráficos de influencias, ¿sobre quién? ¿No? ¿Para qué? Y evidentemente ahí es cuando estamos hablando del rescate, o se está investigando el rescate de Plus Ultra. Evidentemente esto señala directamente al gobierno de España, y el gobierno de España evidentemente es del Partido Socialista. Es decir, establecen esa conexión mediante suposiciones. La establecemos mediante suposiciones porque estamos dentro de un procedimiento donde se habla de indicios, porque hay que mantener la presunción de inocencia, pero la realidad, y esto nadie lo puede negar, es que si se habla del rescate de Plus Ultra fue rescatado con fondos públicos a través del Gobierno de España, a través de la SEPI, y evidentemente esto depende directamente del Ministerio de Hacienda y en aquellos momentos nada más y nada menos que de la Vicepresidencia Primera de Economía, ¿no? Ustedes le piden al Gobierno, al presidente, que convoque elecciones, pero coincidirá conmigo en que a día de hoy no hay ninguna sentencia firme sobre los presuntos casos de corrupción, salvo que ustedes tengan una información que nosotros no tenemos. No sé por qué piden lo que el PP no hizo cuando gobernó, por ejemplo, con el caso Gürtel. Pues fíjese, es que hoy el señor Sánchez del año 2018, el que promovió una moción de censura para regenerar la vida pública en España, eso es lo que dijo y eso es lo que defendió. Curiosamente, el señor Ábalos, ese secretario de organización, mano derecha del señor Sánchez, que ha sido ministro de Fomento, que duerme en la cárcel esperando que se dicte sentencia por parte del Tribunal Supremo, le promovería una moción de censura al Pedro Sánchez del año 2026. Luego, por tanto, por coherencia, qué menos que dar la palabra a los españoles, pero por más razones, aparte de la corrupción. Evidentemente, ante este clima de corrupción que afecta al partido, al gobierno y al entorno más directo del señor Sánchez, se une su incapacidad para gobernar. No es capaz ni tan siquiera de aprobar unos presupuestos. Estamos en una legislatura en la cual tenemos presupuestos prorrogados de la pasada legislatura. No se es capaz de aprobar leyes.
solo se es capaz de bloquear la capacidad de legislar que tiene la mayoría parlamentaria que está en la oposición o que conforma la oposición. Evidentemente, lo que está claro es que si no puedes gobernar, lo que tienes es que dar la palabra a los españoles. Si estás rodeado de corrupción, y ahí están todas esas causas que está impulsando con querellas la propia Fiscalía Anticorrupción, que están siendo conocidas en juzgados de lo más diverso, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, audiencias provinciales o distintos juzgados, y en el caso, si hablamos de Zapatero, a través de nada más y nada menos que una línea de investigación internacional que habla y que deriva en causas que tienen que ver con el blanqueo de capitales, pues evidentemente el único camino posible es convocar elecciones, porque así no se va a ninguna parte. La comunicación no es muy buena, pero le quiero trasladar todavía una última pregunta. Ustedes van a llevar al Senado una moción parecida a la que ayer tomó la mesa del Congreso para pedir elecciones. ¿Hay un acercamiento real a Junts? ¿Esto es fruto de la casualidad o realmente ustedes cada vez están más cerca? Esto es fruto de de un sentir mayoritario, que es el de pedir elecciones, porque esta legislatura está agotada, pero está agotada por la incapacidad, entre otras cosas, para poder gobernar. Si no eres capaz de aprobar un presupuesto, lo que tienes que hacer es convocar elecciones y dar la palabra a los ciudadanos. Si no eres capaz de aprobar leyes en el Congreso de los Diputados y, por tanto, legislar para favorecer a los españoles, tienes que convocar elecciones y dar la palabra a los españoles. Y si la corrupción te asedia por todos los lados, evidentemente permite que los españoles hablen y decidan por dónde quiere ir su futuro. Esa solicitud de elecciones lo que viene a manifestar es y esa enmienda que han impedido que se vote, lo cual demuestra el miedo que tiene el Partido Socialista, el miedo que tiene Pedro Sánchez a que se pronuncien los grupos parlamentarios. Si esto es votar una enmienda que lo único que hace es instarle a que dé la palabra a los españoles. ¿Qué iba a evidenciar? Pues lo que iba a evidenciar es que ya hay una mayoría parlamentaria que pide elecciones y que partidos que le apoyaron en la investidura hoy le han retirado ese apoyo y le dicen que convoque elecciones, ¿no? En cualquier caso, las posiciones de Junts son conocidas, llevan pidiendo elecciones tiempo. El PNV cada vez se acerca un poquito más a esa petición, aunque lo condicione a la aprobación de los presupuestos, que parece una salida realmente complicada, y la posición del PP pues es reiterada y ya muy conocida. Pero, Cuca Gamarra, la pregunta era si había o están existiendo algún tipo de contactos o existe un acercamiento entre su formación política y la formación de Puigdemont, que por cierto les dijo a ustedes, cuando su presidente dijo aquello de podemos impulsar una moción instrumental, que podemos hablar, pero claro, condicionaba eso a una foto con Puigdemont en Waterloo, que entiendo que ustedes no contemplan en ningún caso. Mire, usted me pregunta si hay un acercamiento, hay negociaciones, y le traslado que no las hay. Lo que sí ha habido es, lo que sí se ha trasladado a los socios de esa investidura es, mire usted, si quiere elecciones, nosotros estamos dispuestos a promover una moción de censura, pero nada más. Ya. ¿Qué le ata al PNV, al PSOE? Pues esa yo creo que es una pregunta que se le tendría que hacer al PNV, porque lo que está claro es que ante este contexto, y ya están pidiendo también ellos elecciones, ¿no? Ya el propio presidente del Partido Nacionalista Vasco ha trasladado que en esta situación lo que debería es convocar elecciones. La realidad de qué les ata, posiblemente que gobiernan y son socios. Esta es la realidad. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están gobernando en distintas administraciones vascas, y para que el PNV pueda gobernar, pues depende del Partido Socialista, y esto es un acuerdo de intereses en ese sentido, de mantenerse ambos en el poder. Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular y portavoz del PP, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Hora 25. Un saludo y muy buenas noches. Pues muchísimas gracias a ustedes. Palomera, las evidencias, las sospechas. Pero claro, es que comparar lo de Gürtel con esto que tenemos ahora, hoy el tiempo dirá, pero no tenemos una sentencia condenatoria. Bueno, y no solamente Gürtel. Fíjate, empiezo por el principio, por la primera pregunta que le has hecho a Cuca Gamarra. Ustedes han pedido la suspensión de militancia de Zapatero en el Partido Socialista. Y yo le hubiera preguntado a Cuca Gamarra, oiga, ¿cómo está el expediente abierto a Jorge Fernández Díaz en el año 2020? Y que en el año 2021 ustedes le suspendieron cautelarmente, provisionalmente creo que fue la expresión de militancia, y sigue sin cerrarse en el Partido Popular. Tenemos a un exministro del Partido Popular sentado en el banquillo, acusado de gravísimos delitos, de corrupción de Estado, de utilizar a la policía, a los jueces y a los fiscales para su guerra particular contra los adversarios políticos y para tapar la corrupción del propio Partido Popular. Y allí nadie dice que a este señor haya que expulsarle del Partido Popular.
Dicho esto, yo creo que el cuadro ante el que se levanta el Partido Socialista y el Gobierno cada día es muy complicado. O sea, es un cuadro feo. Por lo tanto, la única descripción de los hechos fríos y rotundos, como son la imputación del presidente Zapatero, el caso Ábalos, Cerdán, Koldo, la directora general de la Guardia Civil, que tenemos bastantes sospechas de que no ha dicho toda la verdad sobre su relación con Leire Díaz, las andanzas de Leire Díaz. Es un cuadro que solamente con el relato frío de los datos es demoledor para el Partido Socialista y para el Gobierno. Por lo tanto, no entiendo esa hiperventilación y esa excitación permanente del Partido Popular, que tiene que derrapar cada día en todas las curvas, pidiendo elecciones, llamando al presidente del Gobierno cobarde, como hemos escuchado esta mañana, antidemócrata, Palomera, etcétera, etcétera. Hay muchos adjetivos, los escuchamos cada miércoles en la sesión de control del Congreso, ¿no? Hay muchos adjetivos que escuchamos, muy gruesos, palabras muy gruesas, declaraciones muy virales, pero al final también se está mostrando, o todo esto denota la incapacidad de Feijóo para tejer alianzas, ¿no? Es decir, él no le da la vuelta a esa estabilidad parlamentaria o inestabilidad parlamentaria que tiene. Tú le preguntabas ahora mismo por el PSOE. la iniciativa esta que van a llevar al Senado una vez que no ha sido posible en el Congreso. Yo entiendo que la mesa del Congreso podía haber perfectamente tramitado esa iniciativa y se hubiera votado y no hubiera pasado nada. Que además no es vinculante. Claro, es una moción parlamentaria, no tiene ningún efecto jurídico, es una declaración de intenciones. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, si verdaderamente ha finalmente convergido en sus intereses con Junts y con Vox, presentar una moción de censura. Pero yo creo que Feijóo teme tanto las urnas como pueda temerlas en este momento el Partido Socialista, que no está en su mejor momento. ¿Por qué las teme? Porque lejos de rentabilizar todo este desgaste del Partido Socialista, esta rentabilidad se está yendo al partido de Santiago Abascal y Vox. Por lo tanto, mientras siga teniendo en un 17, un 18% a Vox, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular tienen un problema. No, desde luego el gobierno tiene muchísimos problemas, un montón de problemas. Es uno de los gobiernos que recordamos con más problemas y más acumulación de casos. Pero el problema del gobierno no está en la oposición. La oposición en ningún momento ha sido un problema para el gobierno. De hecho, alguna vez incluso le ha ayudado con algunos errores. Porque es una oposición que está totalmente vinculada a Vox. Si fuera una oposición que fuera capaz, como ha habido en el pasado, con el PP ha hecho muchos pactos en el pasado con los nacionalistas, que fuera capaz de trenzar una mayoría alternativa, entonces Sánchez tendría un problemón como lo tuvo Rajoy. Porque Sánchez no era un problema para Rajoy, porque estaba muy débil en 2018, hasta que se tiró a la piscina con una moción de censura. Y bueno, con un poco de suerte, un poco de audacia, un poco del ambiente político que había en ese momento. Un poco de votos. Por eso digo, un poco de suerte. La realidad, claro, por eso digo, legítimamente, y la realidad es que supuso un problemón, tan problemón que acabó con la carrera de Mariano Rajoy. Alberto Núñez Feijóo está deseando acabar con la carrera política de Pedro Sánchez, pero no se anima a usar el instrumento que tiene, que es el instrumento que usó Sánchez cuando presentó, que nos olvidamos siempre, pero cuando Sánchez presenta la moción de censura estaba perdida, no tenía prácticamente ninguna posibilidad de ganarla, y sin embargo se tiró a la piscina. Mientras Feijóo no haga ese salto de usar realmente lo que tiene el mecanismo, pues Sánchez no está preocupado por Feijóo. Sánchez está preocupado por las investigaciones judiciales, por la declaración de Zapatero, porque van a hacer los jueces, porque va a hacer la policía, por un montón de cosas, por Leire Díaz, por todos los problemas que tiene encima de la mesa. Pero la oposición no le hace ni un rasguño. García, te doy una ronda. Aguanta un segundo porque son ya las 9 de la noche, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. Y aquí seguimos analizando y digiriendo la que era la gran cita, la que iba a despejar muchas dudas y que de momento pues nos deja una foto con un expresidente del gobierno declarando en la Audiencia Nacional como imputado y a un juez que no termina de creerse a Rodríguez Zapatero. Ya hemos contado cómo Zapatero reivindica su inocencia, pero también por qué el juez ha llegado a escribir en su auto esa frase con la que expresa sus dudas sobre las explicaciones que le ha dado Zapatero. Escribe Calama en ese auto: no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad. Y a esta afirmación pues ha llegado tras una declaración en la que Zapatero, como nos ha contado Isabel Vega, ha incurrido en alguna contradicción y en la que en un momento determinado el juez le ha tenido que recordar que él es un expresidente del gobierno
pero que Calama es el juez y que no necesita carta blanca para llevar a cabo sus investigaciones. Zapatero ha emitido después un comunicado y aunque inicialmente se habló de ello, finalmente ha preferido no contestar a las preguntas de la prensa que le esperaba fuera. De momento, el expresidente sigue preparando su defensa y las respuestas a las preguntas que hoy no ha querido contestar sobre las joyas que, recordemos, aparecieron en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz. Es miércoles 17 de junio. Alejandro Becerra, vamos con el resto de cuestiones del día. Buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. Estados Unidos ha difundido esta tarde el texto completo del acuerdo provisional con Irán para poner fin a la guerra. Son 14 puntos con asuntos clave que se han estado filtrando estos días. Los más importantes: el acuerdo incluye al Líbano, como pedía Irán, la reapertura progresiva de Hormuz, el levantamiento de las sanciones al régimen o un presupuesto de 300.000 millones para la reconstrucción del país. Esta tarde Trump, desde el G7, asegura que si Irán no cumple en 60 días volverán los bombardeos. 60 días es el plazo comprometido para llegar a un acuerdo final. Trump, que ha vuelto a reconocer que a veces él y Netanyahu tienen diferencias. Por cierto, que la Reserva Federal de Estados Unidos, con el candidato de Trump al frente, Kevin Warsh, ha mantenido intactos los tipos de interés en un rango entre el 3,5% y el 3,75%. Warsh ha apuntado a una subida a finales de año. En la cumbre del G7 se ha empezado a dibujar lo que puede ser el próximo escenario a resolver en materia internacional, la guerra de Ucrania. Esta tarde, el gabinete del presidente del Consejo Europeo ha revelado que Antonio Costa ha mantenido contactos con Moscú para abrir un posible canal de comunicación entre la Unión Europea y Rusia. Ahora que planea esa posibilidad de un mediador europeo entre Ucrania y Rusia. Y en el Parlamento Europeo, este sonido. Mrs. Brigmont, on the EU-Pakistan Agreement modification of concessions on tariff rate quotes. Vote on consent by roll call vote. The vote is open. Es la bancada de la ultraderecha jaleando la aprobación del reglamento que agiliza las deportaciones de personas migrantes y permite la construcción de centros de detención en terceros países. Ha salido adelante con los votos del PP europeo y los tres grupos de la ultraderecha que gritaban "send them back", enviadlos de vuelta. Los estados, además, están buscando financiar estos centros con fondos europeos. El Congreso ha avanzado esta tarde la penalización de las falsas terapias de conversión a personas LGTBI en nuestro país. Esas mal llamadas terapias que, por ejemplo, la ONU considera torturas. PP y Vox han votado en contra del texto que ha salido de la Comisión de Igualdad del Congreso y que castigará con penas de cárcel de hasta 2 años a los que promuevan y ejerzan esas falsas terapias. En estos últimos meses hemos recibido denuncias importantes, tanto individuales como colectivas, en relación con la práctica de estas terapias, algunas de la Comunidad Valenciana. Estamos investigándolas y se ha incoado esta misma semana un expediente sancionador porque, como digo, estamos hablando de conductas muy graves. Era la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que anunciaba que prepara la primera sanción. Esas terapias, recordemos, ya están prohibidas en nuestro país. Y pendientes de la última hora, un incendio en la comarca de la Segarra, en Lleida, que ha obligado a confinar a unos 270 vecinos de 4 pueblos por el humo y la cercanía de las llamas. Es un incendio de pasto, pero está soplando muchísimo viento allí. Ampliamos Radio Lleida. Marisel Benavarre, ¿qué tal última hora? El fuego ha comenzado en el núcleo de Pallerols y después el viento ha empujado las llamas hacia el término de otro pueblo, Sant Antolí y Vilanova, para alcanzar también los núcleos de Briansó y Hostalets, en la misma comarca, la Segarra. En total, unos 270 vecinos a los que se ha enviado un S-Alert para que permanecieran confinados en sus casas mientras duran las tareas de extinción. Los bomberos a esta hora informan que el incendio sigue activo, está quemando campos de cereal aún no cosechados y trabajan en la extinción un total de 55 dotaciones. Y la peor noticia, Jordi Carbó, es que va a seguir el calor, va a seguir el tiempo, que desde luego no es el más favorable, ¿no?, para acabar con estas llamas, con estos incendios. Buenas noches. Buenas noches, para nada, y más en el área del incendio. Es justo ahora, hasta la medianoche, cuando el viento suele soplar con más intensidad, de manera que va a ser complicada la extinción. Incendios que los próximos días tendremos que estar atentos porque se van a formar con mucha facilidad. Y es que el calor mañana va a ser parecido al de hoy y a partir, sobre todo, del viernes y especialmente el domingo, vamos a pasar directamente de calor típicamente veraniego a un calor ya de canícula, y eso quiere decir que en los puntos habitualmente más cálidos del país pasaremos ya de los 40 grados. También las noches, cada día que pase, van a ser más cálidas, y cuidado con las tormentas. Las que descargan ahora mismo al oeste de la península y norte irán desapareciendo cuando oscurezca, pero volverán mañana a prácticamente los mismos sitios que hoy. Pues nada, un abanico. Carbó, cuídate. Bien Adiós. grande el abanico. Sí, Adiós. Adiós.
Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noites, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, me han dicho que tienes tarea esta noche. Sí, tengo deberes. Tengo que ver El Hormiguero. Se puede contar, ¿no? Sí, hombre, claro. Pues nada, que de tienes que hecho, ver a hay que Feijóo, contarlo ¿no? para que luego la gente esté atenta. Tienes que ver a Feijóo en El Hormiguero. Para que luego se me lea, sí. Voy a ver a Feijóo ahora con Pablo Motos, que siempre es algo. Es una tradición, además, yo creo que siempre que ha estado, siempre he escrito algo. De hecho, lo echaría de menos si no lo hiciese. Oye, como has visto lo de esta mañana, no sé si lo de Zapatero es aquello de, como dice el dicho, la cara es el espejo del alma, lo digo porque sonreía al entrar y sonreía al salir, o si es aquello de la procesión va por dentro, que también podría ser. Zapatero siempre ha sido famoso por su sonrisa, algo que se agradeció mucho cuando llegó al poder y que ahora imagino que tendrá otra función que no es la de ilusionar, sino la de defenderse, la de protegerse. Se ha hecho mucho hincapié en que es el primer expresidente español investigado y declarando por ello. Yo creo que es una imagen muy desgraciada, pero que no nos podíamos ahorrar. Es una imagen completamente inevitable. Quien sepa lo que hay dentro del auto entenderá que cualquier ciudadano, haya sido lo que haya sido, tiene encima una sospecha legítima y además tiene el deber de dar explicaciones. Y esto no te convierte en absolutamente nada, porque ya se están haciendo unas traducciones ideológicas de semejante escándalo que uno se queda frío o pálido, no sé lo que. Hay otro punto que este es un poco más delicado. Zapatero está ahora mismo, y su equipo de abogados, su defensa, está luchando por su inocencia, está luchando por evitar una sentencia en contra, está luchando por evitar la prisión en caso de que se le pida esa pena. Para ello, por ejemplo, estos días ha pedido con mucha inteligencia por su parte que diversas pruebas conseguidas en Estados Unidos no tengan validez en el proceso español, en España, porque no valen. Que haya pruebas que te incriminen, que no tengan validez en este proceso y por tanto puedan ser anuladas, puede conseguir hacerte inocente a ojos de la justicia, pero para un ciudadano puede no significar mucho. Esto es importante porque en marcha hay dos juicios. Hay uno que es el que atañe a los derechos y deberes de Zapatero con la ley y otro que está en la calle y que es inevitable y atañe a los negocios y dinero que Zapatero y su familia han estado cobrando de forma legal o no. Es decir, está Zapatero y está la imagen de Zapatero. Y lo que hoy sabemos dentro o fuera de la ley es que ha estado ejerciendo como lobista, como asesor, lo que sea, a qué precios y con qué objetivos. De esto yo no creo que vuelva. Es decir, si es inocente significará que no ha vulnerado la ley y será una gran noticia, pero no significará que su aura simbólica repleta de valores progresistas salga indemne. Yo te voy a dejar una reflexión antes de que veas a Feijóo en El Hormiguero. Es que me da la impresión, hemos entrevistado aquí a Cuca Gamarra, que el PP está que lo tira, ¿no? Que están eufóricos con todo lo que está pasando y no sé si un país... me da igual de qué color sea el presidente o expresidente del gobierno que entre por las puertas de la Audiencia Nacional con una ristra de delitos, ¿no?, en la mochila. No sé qué país se puede permitir el lujo de alegrarse de una situación así. Bueno, cuanto mejor, peor, ya lo sabemos, ¿no? Cuanto peor, mejor. Esto es una cosa que siempre ha ocurrido con la oposición y ya ocurría también cuando ¿sabes lo que pasa? Antes no sé quién lo estaba diciendo en la mesa, que cuando pasa esto, lo que tienes que hacer es utilizar una herramienta como la moción de censura. Atajarlo del todo, si hay algún problema, llegas tú y alcanzas el poder. Que no tienes apoyos para alcanzar ese poder, pregúntate qué haces mal tú, no solo qué hace mal el gobierno. Javois, pues nada, disfruta de la noche. Seguramente. Apertas. Cuídate. Chao. Hora 25. Javier Casal. 9 de la noche y 12 minutos, edición especial de Hora 25. Aquí seguimos con Isabel Vega. Isabel, se lo preguntaba antes a Nieva, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Lo lógico, entiendo que el próximo paso sería que el juez moviera ficha, ¿no? Sí, lo que toca ahora es diseñar la estrategia mientras la UDEF sigue trabajando en los volcados de los dispositivos y va presentando informes con avances de la investigación. Es de esperar que Anticorrupción presente escritos solicitando diligencias y marque un poco el camino a seguir al proponer declaraciones de testigos o directamente de investigados. Y ahí, en este punto de la causa, hay varios candidatos, como los responsables de Plus Ultra o Julio Martínez, el amigo de Zapatero. No descartemos tampoco que él pida comparecer cuando reúna toda esa documentación que necesita para justificar las joyas que le encontraron en la oficina. Hoy, de hecho, en el juzgado hablaba de un plazo de entre 7 y 10 días. Gracias, Isabel. Por cierto, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo buenas estás? Noches. Oye, hay precedentes de políticos inmersos en casos de corrupción que deciden declarar por sí mismos, ¿no?, de forma voluntaria. Sí, hoy nos ha sorprendido a todos al ver en el comunicado y ver que ha presentado al juez José Luis Rodríguez Zapatero esa declaración voluntaria, especial, universal, para que, sin necesidad de comisiones rogatorias, se puedan analizar o buscar activos, lo que a priori agiliza la búsqueda de los mismos y puede una agilizar especie de carta blanca, ¿no?, un proceso, sí. Bueno, pues
hay un precedente. Eduardo Zaplana, en otoño de 2018, ante el juez del caso Erial, presentó esa misma declaración voluntaria especial facultando a la UCO a que pudiera buscar posibles activos del exministro de Trabajo en el extranjero. Aquello no acabó muy bien. Aquello no acabó nada bien. No. Fue condenado a 10 años Sí. por el caso Erial, Eduardo Zaplana, sí. Bueno, es la estrategia de Zapatero, digo, en este caso. Estrategia de Zapatero. No sé si han tirado de hemeroteca o no, pero... Está confirmado que se presentó esa declaración voluntaria especial. Al SER lo ha confirmado el propio abogado de Eduardo Zaplana, Daniel Campos. Bueno, gracias, Campos. Hasta luego. Venga, seguimos trabajando, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la declaración de esta mañana de Zapatero, en las reacciones, en la vertiente judicial y, como digo, también en la vertiente política. Ya hemos escuchado a la portavoz del PSOE, a Montse Mínguez, en este programa. Hemos charlado también con Cuca Gamarra del PP. Sumamos a estas voces a Verónica Barbero, que es la portavoz parlamentaria de Sumar. Señora Barbero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes han venido pidiendo explicaciones por todo el caso Zapatero, que se suma, evidentemente, lo estábamos comentando aquí en la mesa de debate, a lo del Eire, a la sentencia del caso Mascarillas que queda pendiente. ¿Para ustedes hoy ha cambiado algo? Bueno, mire, yo diría que Zapatero sigue sin darle respuestas al pueblo español, ¿no? Tiene plena legitimidad, de hecho está en todo su derecho, de defender su inocencia ante un juez con la estrategia que él quiera y, por lo tanto, declarando o no declarando, en fin. Y entendemos, digamos, la problemática que puede suponer hacerlo fuera del juzgado, pero, francamente, la sociedad española no ha recibido una sola palabra por su parte de explicación y nosotras entendemos que debe ser así, y debe ser así. ¿Y el PSOE, con el que, recordemos, ustedes comparten gobierno, está siendo suficientemente leal, o mejor dicho, está siendo suficientemente transparente con todos estos casos con ustedes? Bueno, el Partido Socialista en este proceso y en otros en los que están involucradas personas cercanas al Partido Socialista o que han militado en él, tiene que dedicarse a respetar a la justicia, por supuesto, a colaborar en todo lo que sea posible como gobierno, pero francamente nosotras creemos que lo que el Partido Socialista tiene que preocuparle ahora es que a la gente progresista le rente la legislatura. Y para que a la gente le rente la legislatura tenemos que ponernos las pilas, tanto en el apartado precisamente que puede estar relacionado con la democracia en sí, con la confianza de la gente en la política y en las instituciones, pasando pues por este estatuto de expresidentes que nosotras proponemos, pasando por medidas anticorrupción y también en las cuestiones que afectan a lo del comer, ¿no? A lo del día a día, a la vivienda, a los derechos, a avanzar en derechos sobre todo de la mayoría social. Y en eso entendemos que tiene que estar. Es decir, que lo digo porque la idea la ha dejado apuntada esta mañana el propio Partido Nacionalista Vasco. Si no se puede legislar, si no se puede gobernar, si no se pueden sacar adelante unas cuentas, esto se debería terminar, que es algo que, por cierto, apunta Rufián. Bueno, claro, trabajando sobre realidad y no sobre hipótesis, es que estamos gobernando y estamos legislando. Yo lo que le pido al Partido Socialista es que seamos mucho más contundentes en el avance de derechos. Pero vamos, no lo pido ahora, ¿eh? Es cierto que lo llevamos pidiendo desde Sumar y vamos empujando así desde el inicio de la legislatura. Lo que pasa es que entendemos que ahora es más necesario que nunca demostrarle a la gente de España y a la gente progresista en particular que tener un gobierno de izquierdas les compensa y mucho, ¿no? Y en cuanto a los presupuestos, por supuesto, siempre hemos dicho que se tienen que traer, porque tienen que ser unos presupuestos importantes para hacer frente a los retos sociales y ambientales que tiene este país, ¿no? Teníamos antes a Cuca Gamarra en el programa, le preguntábamos si se estaba produciendo un acercamiento entre la derecha, entre el Partido Popular y Junts. Ella ha esquivado como buenamente ha podido la pregunta. ¿Usted cree que estamos en este proceso, que poco a poco el Partido Popular y Junts están un poquito más cerca? Bueno, a mí me costaría mucho pensar que cualquier partido que tuviera una forma de ver el país como la que tiene Junts o como la que tiene cualquier nacionalista, incluso ya independentista, pudiera ver en el PP, en Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente, una solución de futuro gobierno para España. O sea, me parece que está fuera de todo plano. Vuelvo con Zapatero. ¿Usted cree que el PSOE está siendo lo suficientemente exigente con el tema Zapatero? Se lo digo porque en el caso Cerdán costó, pero bueno, soltaron la mano y adiós Cerdán. En el caso Ábalos, en el caso Koldo, 3/4 de lo mismo. Pero en el caso de Zapatero, lo escuchábamos antes en la entrevista a Montse Mínguez, se sigue resistiendo el PSOE a soltar esa mano porque tienen fe ciega en ese referente moral que es Zapatero para el propio Partido Socialista. Nosotros lo que queremos hacer en este caso, lo que hemos hecho,
es marcarle el camino al Partido Socialista. Es muy sencillo. Nosotros queremos que los expresidentes progresistas, y creo que esto lo quiere toda España, y lo debería querer el Partido Socialista, que los expresidentes progresistas se parezcan a los presidentes progresistas que fueron, porque este es al Zapatero que entiendo pues, que quiere la ciudadanía y sobre todo pues la mayoría progresista y sobre todo pues los votantes del Partido Socialista, ¿no? Nuestra tradición es la de Lula, la de Mujica, y esto es lo que hay que hacer ejemplo. Por eso hemos presentado una iniciativa para regular el estatuto de los expresidentes, de modo que ni Zapatero, ni Aznar, ni Felipe González, que, hombre, casualmente son personas que han intervenido y están en empresas de los sectores estratégicos, las corporaciones, no creo que sea por sus conocimientos técnicos, ¿no? Hombre, pues que no puedan hacer de lobistas en base, sea, digamos, ahora mismo moralmente o no, y no sea legalmente ilícito, pero no pueden hacer de lobistas en base a una posición que han adquirido por pasar por la Moncloa. Y otra serie de cuestiones y otra serie de incompatibilidades que tienen que ser mucho mayores de la que cualquier funcionario o cargo público que no sea el presidente. Entonces, esto es una forma de demostrar a la ciudadanía que no estamos de acuerdo con ellos, sin perjuicio de que, entiendo, defiendan la inocencia de quien cree en inocente. Yo ahí no me voy a meter. Entiendo que es un juez el que tiene que determinar la culpabilidad penal en nuestro ordenamiento jurídico. Es lógico. Una cuestión, además, es el lícito penal y otra cuestión es, digamos, el apartado moral, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía. Tenemos que dar una respuesta en activo, mejorando la vida de la gente para que vean que estamos aquí para algo. Y por otro lado, tenemos también que adoptar medidas en esto, porque la gente está preocupada, la gente progresista, pero toda España. Discúlpeme, no es muy edificante ni para derecha ni para izquierda, pero para un votante de izquierdas supongo que no debe hacerle ni puñetera gracia que de repente la UDEF reviente una caja fuerte y aparezcan joyas por un valor bastante elevado, está por ver todavía cómo queda lo de la tasación, pero por un valor inicialmente muy elevado que son fruto de un regalo. Mire, yo no sé... Un regalo, pero no de un regalo de cumpleaños, de un regalo que llega ahí a partir de una actividad política que desarrolló Zapatero como expresidente del gobierno, como presidente del gobierno en aquel caso. Que dé todas las explicaciones que tenga que dar. Yo he sido directora general en el gobierno de España, en la anterior legislatura. Yo he devuelto botellas de aceite. No, pero así te lo digo. Ya le digo, señora Barbero, que no todo el mundo devuelve las botellas de aceite. Bueno, pero vamos, igual yo he sido un poco excesiva y he pecado de exceso, ¿no? Pero vamos, que lo que quiero decir es que evidentemente yo creo que no hay un ciudadano en este país que entienda eso, sea legal o no legal, como algo, hombre, moralmente no rechazable, porque francamente sí que lo es, ¿no? Y yo creo que los cargos públicos tenemos que saber hasta dónde podemos llegar también en este tipo de cuestiones. Es que sea legal o no. Ya. Verónica Barbero, bueno, coincidamos en que una botella de aceite no son unas joyas. No, para nada. El ejemplo es real, pero igual me ha quedado algo excesivo y descontextualizado. Pero bueno, creo que con su explicación se ha entendido. Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Garea, que tenías el turno pendiente. Bueno, estábamos hablando de la posición de los partidos y ahora podemos añadir también a Sumar o a lo que queda de Sumar, que es una posición ciertamente incómoda y hacen este contorsionismo de intentar distanciarse, pero al mismo tiempo, obviamente, mantenerse en el gobierno, presentar iniciativas que tengan que ver con eso, pero creo que su incomodidad es manifiesta. Ya no me puedo creer que un partido de izquierdas esté cómodo con todo el episodio de las joyas. Y luego tenemos a otros socios que buscan su propia situación, por ejemplo, Junts con la iniciativa de ayer, que coincidió con Esther, creo que fue un error de la mesa no admitirlo, porque hay precedentes además de otros que se han admitido y porque creo que el gobierno, para evitar la imagen de soledad, lo que hace es mostrar una debilidad importante con esa decisión. Hoy, en todo caso, el PNV, en mi opinión, aunque en algunos sitios se ha leído de otra forma, yo creo que el PNV le ha dado un balón de oxígeno al gobierno al decirle que está dispuesto a negociar los presupuestos, porque además están negociando otras cosas y va a haber acuerdos en breve entre el gobierno vasco y el gobierno central, o entre el PNV y el gobierno central, y creo que le da un balón de oxígeno, entre otras muchas cosas, porque este calendario que ha planteado hoy el PNV de presenten los presupuestos y si no salen convoca elecciones, es que nos vamos casi
a la fecha justamente que es la que quiere el PNV, que es aproximadamente febrero del 27. No sería adelanto electoral porque prácticamente estaría en plazo, sería el 27 y tendría la excusa perfecta Pedro Sánchez porque le han tirado los presupuestos. Y luego el PP es obvio que está en un ataque de ansiedad, como se describía antes. Yo creo que Feijóo no ha sabido entender a Pedro Sánchez con los años que lleva y todavía no ha entendido y cree que cada semana va a acabar con él y no es consciente de que es un error hacer espectáculos como el de hoy en el Congreso, porque bastante marrón tiene el Partido Socialista en este momento como para desviar el foco y que el objeto de atención sean las barbaridades que dices o exageraciones que dices en el Congreso. Y luego el PSOE, que incluso le hemos oído esta noche. Claro, a mí esta actitud de cuando se le pregunta por Zapatero, las cloacas o estas cosas, sacar a relucir Gürtel, Kitchen, la sede alquilada, claro, sacado y el presidente del gobierno. No es incompatible una cosa y la otra, claro. No, sobre todo que el PSOE debería ser consciente de que su problema no es con el PP, es con los ciudadanos, que es a los que les debe una explicación. Es decir, los ciudadanos tendrán capacidad o no para discernir si tienen que condenar a la vez Kitchen, Gürtel o esto, pero esta igualación creo que además no les favorece nada a la hora de responder solo con esa forma. Y luego no te digo la cosa de la conspiración, es decir, hoy Diana Morán en el pasillo del Congreso acusando a Trump por el no a la guerra de ser quien ha sacado estos papeles para ir a por Zapatero. Por cierto, justo a la misma hora estaba Pedro Sánchez reunido en la Moncloa con el embajador de Estados Unidos en España. Supongo que algo le habrá preguntado de, oiga, ustedes están desequilibrando, desestabilizando el gobierno español. Es decir, yo creo que en ese panorama lo que estamos es en llegar al verano, tenemos todavía el paso de la semana que viene del presidente del gobierno que comparece en el Congreso demasiado tarde y mal desde mi punto de vista. Ha tardado mucho y además lo hace mezclado con la cumbre europea como suele hacer. Hará un debate larguísimo con 2 horas casi de réplica a los grupos y yo creo que esa no es forma de dar explicaciones sobre esto. Es una forma, pero yo creo que hacen falta otras distintas. Esperemos el viernes, que creo que tiene una comparecencia ante la prensa en Bruselas. Carlos Cue le hará magníficas preguntas para que nos explique todas estas cosas que no ha hecho hasta ahora. Es por darte ánimos en la autoestima. La confianza de todos, Carlos. Confiamos todos. Primero, si nos deja así, ¿no? Efectivamente, el viernes hay una rueda de prensa prevista de Sánchez al final, que esa no se la puede saltar. Sánchez da pocas ruedas de prensa, pero las de Bruselas son obligadas y creo que sí que la hará. Pero es verdad que la política española está totalmente estancada, pero está en un ambiente de una hipocresía absoluta en el que nadie dice lo que realmente está pasando. Yo estoy de acuerdo con Garea. Hay que leer entre líneas, claro, los que estamos muy metidos y estamos todo el día, para darse cuenta de que lo que sabemos, la información que sabemos, que prácticamente nadie quiere elecciones. Todo el mundo quiere alejarse del gobierno, decir yo no estoy con este señor, me parece fatal lo de Zapatero, evidentemente, y alejarse de un Sánchez que tiene dificultades serias, pero nadie quiere elecciones. El PNV está negociando directamente con el gobierno. Primero, el PNV, lo único que quería el PNV es que se garantice que no va a haber superdomingo. Y Sánchez el otro día en Montenegro, que todos nos quedamos con la frase de Leire, yo no era consciente de las andanzas de Leire, pero además de decir eso dijo, le garantizo a todos los partidos, para tranquilidad, creo que es literal, para tranquilidad de todos los partidos, no va a haber superdomingo, ni por activa ni por pasiva. Ese todos los partidos lleva firma. Es PNV. Oiga, Aitor Esteban, te he escuchado, ya sé que estás presionando muchísimo, sé que no quieres superdomingo, no te preocupes, te garantizo que no hay superdomingo. A partir de ahí, el PSOE y el gobierno vuelven al business as usual, que es la negociación permanente en la que se han movido el PSOE y el PNV estos 8 años. ¿Cuál es la negociación ahora? Transferencias de aeropuertos, transferencias de temas de seguridad social relativo a pensiones, son una parte, en fin, toda la discusión tradicional con el PNV. Los demás, Sumar evidentemente no quiere elecciones. ¿Cómo va a querer Sumar elecciones si tiene que reinventarse? Que además bueno, que no se va a llamar Sumar, pero digamos el espacio a la izquierda del PSOE, que va a tener alguna candidatura y alguna fórmula y encontrarán, pero que necesitan tiempo evidentemente para hacer eso. Imagínate que hubiera unas elecciones ahora, no están para eso. Pero es que ni siquiera PP y Vox, que son los que más insistentemente piden elecciones, cuando hablas en profundidad con ellos, tampoco estratégicamente están especialmente interesados, porque ellos creen que el gobierno, su estrategia, la estrategia del PP clarísimamente, Vox es más loco, pero la estrategia del PP es más, el desgaste es enorme y va a ser mayor.
Con lo cual nosotros, que Sánchez aguante con todos los casos judiciales que tiene encima de la mesa, vamos a seguir, como dicen ellos, amplificando el desgaste, vamos a seguir en esto y por tanto nos vienen bien las elecciones el año que viene con un desgaste más fuerte del gobierno. Con lo cual las sesiones de control es una especie de teatro en el que nadie dice la verdad, todo el mundo, y Junts, por mucho que diga Junts, queremos elecciones ya, Junts tiene unas encuestas en este momento terroríficas, que no le convienen en absoluto, porque además el poder de Junts en este momento, el único poder que tiene en todo, porque prácticamente no tiene ya ni diputaciones ni nada, ni ayuntamientos relevantes, el gran poder que tiene es que sus votos son imprescindibles para la mayoría. En el instante en que haya elecciones, según las encuestas que hay ahora mismo, Junts pasa a ser irrelevante. Y la amenaza sería, en el caso de Cataluña, de la extrema derecha catalana. La amenaza que tiene es la extrema derecha catalana, que le supere, pero desde el punto de vista de hacer política no va a pintar un pimiento, porque no va a tener fuerza. En Cataluña no tiene fuerza para gobernar, no va a tener fuerza para mandar, y en Madrid, que todavía tiene esa fuerza y que podrían usar, de hecho algunas cosas las siguen usando, la han usado en el pasado para meterse en estructuras del Estado, que no nos olvidemos que esto ya nos hemos olvidado, pero es que Junts ha entrado en un montón de instituciones de mucho poder, de estructuras importantes del Estado profundo, que se llama. Entonces, pues evidentemente todo eso lo va a perder en cuanto se abran las urnas, con lo cual hay muy poca gente interesada en elecciones, pero todo el mundo habla como si las quisiera la semana que viene. La realidad es que saben que como Sánchez no la va a convocar, pues que sea él el culpable de no convocarla. Me imagino que te refieres no al Estado profundo, sino a las empresas públicas, ¿no? No, sí, tiene presencia. No, el Estado profundo es otra cosa. Bueno, estaba asustando. Me estaba asustando mucho. No, pero no son solo. No son solo empresas públicas. Organismos de control como la CNMC. Claro, sí. Eso no es no, ya sé, profundo. Bueno, se define el Estado profundo de otra manera, se define con temas de seguridad y de interior. Pero yo te digo que la CNMC toma decisiones. La CNMC y varias empresas públicas. Y varias empresas públicas que tienen presencia relevante en los consejos de administración. Toman decisiones muy de fondo sobre que afectan a empresas muy grandes y a intereses económicos muy profundos del país. No, yo estaba pensando que no deja de ser curioso que tenga que ser o que sea siempre el presidente del gobierno en sus salidas fuera de España el que en las ruedas de prensa tenga que dar explicaciones de las cuestiones que tienen que ver con la política nacional. La palabra no es curioso. A mí me parece que es una extravagancia, ¿no? Pero es una extravagancia también. Absoluta, que también pasaba con Rajoy y que sigue siendo igual de intolerable que era con Rajoy. Pero eso también tiene que ver con la falta de peso político, uno, que hay dentro del gobierno, y dos, en los órganos de dirección del Partido Socialista. Es decir, ha habido momentos en que esa ausencia de mensaje político por parte del líder de cualquier formación política la cubría un segundo, un tercero, la vicepresidenta política en su día. Pero hay una vicesecretaria del PSOE, ¿no? María Jesús Monte, bueno, pero María Jesús Montero está en Sevilla ahora. Vale, era una pregunta. Está en Sevilla, pero la llamas y le preguntas, oye, Montero, vicesecretaria general. No. A mí me parece que es una anomalía que tenga que ser fuera de España siempre cuando el presidente del gobierno dé explicaciones o responda a las preguntas de los compañeros sobre las cuestiones que tienen que ver con la política nacional. Pero más allá de eso, es curioso lo de Sumar, que no deja de ser también una posición tan incómoda como la de los socios parlamentarios, pero quizá un poco más, porque Sumar ha amenazado con marcharse del gobierno en no pocas ocasiones. Y si antes hablábamos del cuadro con el que se levantan todos los días, y hay una ocasión para salirse del gobierno, es esta. Bueno, siguen titubeando, siguen pensando, no se van a ir a ningún sitio. Hoy, no sé qué pregunta parlamentaria, creo que ha sido el Partido Popular o Vox, ha enumerado los viajes que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ¿quién ha sido? PP. El PP, me sonaba que había sido Vox, pero si me dices que es el PP, Claro, 20 y tantos viajes que ha hecho en los últimos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz recorriendo el mundo cuando no se la conoce papel alguno, bueno, las pocas cuestiones que va impulsando desde su ministerio y que se van chocando una tras otra con la falta de mayoría parlamentaria y no están para nada más. Por lo tanto, yo creo que es tan incómoda la situación de Sumar o casi más que la que puedan tener en este momento los socios parlamentarios. Y Rufián haciendo ruido, ¿eh? Sí, y hay una cuestión no menor también en el caso de Junts, que es la sentencia del TOJU el próximo 16 de julio. A partir de ahí veremos a ver qué puede pasar. A ver, me tengo que ir a publicidad muy rápido. A la vuelta seguimos, si queréis, analizando estas cuestiones y otras, porque hombre, no hay día sin Donald Trump. También tenemos hoy, como no, a Donald Trump. Hora 25. Javier Casal. Bueno,
Tenemos empacho de Zapatero, así que más allá de la declaración de esta mañana, me quiero detener en los últimos minutos antes de dar el relevo al carrusel mundial en el plano internacional, en lo que es sin duda la noticia del día, y es que por fin hoy hemos conocido el contenido del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que está previsto que se firme, si no hay sorpresas, este próximo viernes en Suiza. Un memorando de 14 puntos con el que el régimen de los ayatolás le arranca a Donald Trump muchas de sus exigencias. El pacto prevé, por ejemplo, la suspensión del veto a la venta del petróleo iraní, el alivio de las sanciones y también un plan de financiación multimillonario al que ha dicho Trump que permitirá a Irán acceder solo si se porta bien. Solo en ese caso. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Casal, buenas noches. Los iraníes proponen que sea el presidente Pezeshkian de Irán y Trump de Estados Unidos los que se sienten en Ginebra, y Trump se deja querer, dice que a lo mejor se queda por aquí hasta firmar el acuerdo. Sobre el famoso memorándum de entendimiento, ese acuerdo, Trump dice que el 90% se refiere a que Irán no tenga armas nucleares y que reabra el estrecho de Hormuz. Primero ha dicho que se iba a quedar con el uranio enriquecido de Irán, ahora dice que son los iraníes los que lo van a destruir con vigilancia. También aseguró que no iba a poner ni un duro para la reconstrucción de Irán, que cifraron en $300.000 millones, pero ahora dice que el coste será mucho más alto y que solo les devolverá ese dinero congelado por las sanciones si cumplen el acuerdo de ese memorándum en 60 días. Si no lo cumplen, volverá a bombardear más y peor, pero añade que ha estado quitándole dinero a los iraníes y ahora tiene que devolverlo, porque si no, nadie va a volver a confiar en el dólar norteamericano. Trump ha dicho todas estas cosas antes de irse a cenar con el presidente francés, con Macron, y después de asistir a la cumbre del G7 en Francia. Los líderes de los países más poderosos del mundo han conseguido acercar posturas para reforzar las sanciones a Rusia y acabar con la guerra de Ucrania de una vez por todas. Esta misma tarde, el gabinete del presidente del Consejo Europeo ha revelado que Antonio Costa ha mantenido contactos ya con Moscú para abrir un posible canal de comunicación entre la Unión Europea y Rusia, una reunión del G7 marcada también por el posible acuerdo entre Irán y los Estados Unidos del que hemos hablado antes y por las críticas de Trump a Netanyahu. Siguiendo esa cumbre ha estado nuestra corresponsal en Francia, Raquel Villaécija. Buenas noches. Tanto Emmanuel Macron como Donald Trump han presentado esta reunión del G7 como un gran éxito. Para el presidente francés ha sido un momento de unidad a pesar de los desencuentros de los últimos meses y del contexto convulso. Dice que nunca ha habido tanta convergencia sobre Ucrania y que el texto común aprobado por los 7, que refuerza el apoyo militar y endurece las sanciones a Rusia, es inédito. Ha conseguido sobre todo el apoyo de Trump en este asunto, según ha destacado. J'ai toujours eu confiance pour ma part dans le président Trump, parce que je lui ai toujours dit les choses. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Siempre he tenido confianza en Trump y siempre le he dicho las cosas cuando hemos estado en desacuerdo, pero aquí hay una convergencia, ha dicho. Como broche a la cumbre, Macron está a punto de recibir a Donald Trump en Versalles para celebrar una cena de gala y conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Donald Trump, que se cuelga la medalla del éxito de este acuerdo, de este memorando. Hemos conseguido, bueno, hemos leído todos el texto hoy, aunque en realidad todos los aspectos, Garea, de este texto, de este memorando ya los teníamos, y nos deja un poco como estábamos. Bueno, como estábamos antes de la guerra o peor, porque tenemos un país destruido al que ahora hay que meterle un montón de millones para que se pueda reconstruir, pero en cuanto al programa nuclear y sobre todo a la pervivencia del régimen de los ayatolás, Trump no ha conseguido absolutamente nada. Bueno, la gestión es brillantísima, lo digo con mucha ironía. Además de los muertos y el daño económico, todo esto que tú dices, fíjate, de pronto Irán ha descubierto que tiene un arma como el estrecho de Hormuz fantástico, que cerrando el grifo consigue todo lo que quiere. Si había alguna razón para justificar lo de Trump, el ataque a Irán, era efectivamente la situación de la población, especialmente las mujeres en Irán. De aquello nunca más se supo, se olvidó, y es dentro de un conjunto de meteduras de pata mundiales de Trump. Es decir, hay que recordar lo de Groenlandia, nos acordamos de aquello, nos acordamos de Venezuela. Es que son tantas nos y acordamos en de tan Venezuela, poco tiempo. Claro, es decir, es todo
un puro desastre. Es decir, ya sé que nos lamentamos demasiado de la existencia de Trump, pero es que no da una. Y es que esta de Trump, no sé, me parece alucinante que él mismo se felicite de un acuerdo que abre el estrecho de Hormuz después de haber provocado él mismo que se cierre el estrecho de Hormuz. Es decir, es el metaacuerdo consigo mismo que lo ha conseguido. Que haya gente aplaudiendo este acuerdo cuando efectivamente no somos capaces de adivinar si es si va a ser un acuerdo duradero en el tiempo o a la siguiente ventolera de Trump esto se va a convertir en papel mojado. O si Netanyahu se lo va a reventar, ¿no? Claro, por encontrar algo positivo es que a lo mejor Trump se ha dado cuenta que Netanyahu no es un socio fiable, que fue en definitiva quien le arrastró a esto. Pues nos ha costado un poquito. Sí, eso. bueno, pero si ha llegado a esa conclusión, hemos escuchado grandes insultos contra Trump contra Netanyahu en los últimos tiempos. Por tanto, si esto ha servido para quebrar esa alianza entre dos personajes absolutamente disparatados y con un instinto asesino más que probado, bienvenido sea. Pero yo no tengo ninguna fe en que este acuerdo pueda ser duradero. No, ni que sea el último episodio. Que dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania y mira. Sí, por eso lo digo, algo de luz, pero vamos, poquísima luz. Nos ha deparado la cumbre del G7, parece que Trump va abriendo la puerta a la colaboración militar, eso sí, la fiesta que la pague Europa, y a partir de ahí pues veremos cuál es el papel de Europa, que parece que empieza a tener algún tipo de contacto ya con Moscú, que empieza a desbrozar ese camino, pero la guerra sigue sumando meses, semanas, sin que se mueva prácticamente sobre el terreno, pero con un desgaste a todos los niveles, anímico, económico y político en el país, que es terrible. Un desgaste salvaje que la única consecuencia positiva que podría tener es que las personas que nos trajeron hasta aquí, que son los casi 80 millones de personas que votaron a Trump y nos trajeron esta realidad, que es que el hombre más poderoso del planeta tiene este tipo de criterios para tomar decisiones de fondo, pues que lo cambien, que lo empiecen a cambiar en noviembre, porque son las únicas, nos podemos podemos hacer todas las tertulias posibles que queramos y hablar sobre Trump todo lo que queramos. Pero a Trump lo pusieron los estadounidenses y los únicos que lo pueden quitar son los estadounidenses. Hasta que no, por eso, a lo mejor, por lo que dicen los sondeos y por lo que dicen los medios de Estados Unidos, sí parece que realmente esta vez ha metido la pata tanto que sí que los americanos, sobre todo por el tema de la inflación, por otras cosas, parece que tiene su desgaste, pero lo veremos en noviembre. En cualquier caso, es terrorífico, pero el mundo está a expensas de que los ciudadanos de Estados Unidos se den cuenta, o por lo menos una parte suficiente de ciudadanos de Estados Unidos se den cuenta de la barbaridad que hicieron eligiendo por segunda vez a este personaje. Y vamos a ver, ¿no?, si se detiene en su afán por seguir colocando chinchetas en el mapa, ¿no? Tenía pendiente la de Cuba, veremos a ver qué hace. Amenaza ya también a otros países que no le gustan, como Brasil. Veremos si se detiene, no sé si por intereses económicos o intereses electorales, pero si Trump con esto se da una pensada, se da su tiempo y un tiempo para la reflexión y dice, bueno, vamos a ver si esto de Irán no me ha salido lo suficientemente bien, a ver si... Reflexión y Trump, la misma frase. No son incompatibles, sí. No, pero marcha atrás sí. Marcha atrás, ¿sabes? Bueno, ya lo veremos. peor es que le quedan años de mandato todavía, porque por mucho descalabro... Por una cuestión biológica, ¿no? No, quiere decir en esta legislatura, sí, de mandato le quedan todavía 3 años, quiero decir, el resultado de las elecciones de noviembre a él es un desgaste evidente y va a ser un desgaste para los republicanos, pero a él le van a afectar poco, quiero decir que... Bueno, pero se debilitará mucho su capacidad de acción si realmente se mete en una leche. Pero los americanos despertarán y Trump seguirá en la Casa Blanca al día siguiente de las elecciones de medio mandato. Esta tarde, lo decíamos y lo contábamos a las 9, hemos asistido a una imagen que me parece realmente vergonzosa. Lo escuchábamos, ya digo, hace unos minutos. Es el sonido de la ultraderecha europea jaleando en el Parlamento Europeo el nuevo reglamento para agilizar las deportaciones de personas migrantes y la construcción de lo que en la práctica son centros de detención en terceros países. Este era el momento. Mrs. Brigmont on the EU-Pakistan Agreement modification of concessions on tariff rate quotes. Vote on consent by roll call vote. The vote is open. El vídeo está en cadenaser.com, pero como digo, es la bancada de los grupos de ultraderecha gritando en vientos de vuelta. El reglamento ha salido, como digo, con el apoyo total de la derecha europea y el rechazo mayoritario de la izquierda, pero una imagen terrorífica también.
Bueno, muy preocupante, pero tan preocupante es la imagen y los vítores de la ultraderecha como que en la Unión Europea haya puesto los cimientos para todo lo contrario para lo que fue construida, ¿no? Y a mí, desde el punto de vista del bloque de la derecha, me preocupa mucho más que sea la derecha tradicional, es decir, los conservadores, y en este caso aquí en España el Partido Popular, quien haya asumido alegremente el ideario político y las posiciones políticas de la ultraderecha. Porque aquí, de momento, es verdad que la ultraderecha tiene un 17, un 18%, por sí sola no va a ser capaz de gobernar, pero ya ha sido capaz de determinar los programas de gobierno de diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, es muy preocupante. Y lo de Europa es como para reflexionar y para hacerse mirar hacia dónde estamos caminando, ¿no? No, cuando uno ve la prensa europea, los debates que se están produciendo en Europa, realmente lo que está pasando en España es bastante increíble. Estamos en otra película, estamos con Zapatero, estamos con otras cosas, pero en España hay un debate real, en serio, sobre inmigración o no inmigración. Por lo menos hay una posición de un gobierno apoyado por varios grupos que está haciendo una regularización extraordinaria que no está haciendo nadie en Europa y que está defendiendo políticamente algo bastante básico y que se ha defendido durante los últimos 30 años porque los números cantan. Y es que la inmigración genera crecimiento, es imprescindible en un sitio envejecido como Europa, tiene muchísimas cuestiones positivas, en fin, todo lo que defiende el gobierno y sus apoyos, eso en Europa ya no lo defiende casi nadie. Ni siquiera los socialdemócratas, ni siquiera los gobiernos socialdemócratas inglés, el gobierno socialdemócrata de Dinamarca, que son muy pocos ya, pero los pocos que hay ya no defienden ese discurso digo que no es un discurso de extrema izquierda, de loquísimo, es un discurso muy racional, que son los números, que cualquier persona que mire los números de Europa, de España, de Italia, de Francia, y vea la pirámide poblacional, es que en 2 segundos te dice cuál es el problema que tienen ustedes y cuál es la solución. La solución se llama inmigración, porque ustedes no van a tener, bajo ningún concepto, con la riqueza que tienen, y sabemos que los países ricos cada vez tienen menos hijos, es un hecho, ustedes no van, con la natalidad que tienen, no tienen ninguna forma de resolver el problema que tienen si no es con inmigración. Te lo diría cualquiera. Pero eso en Europa ahora parece un anatema. Los debates en Italia dan miedo. O sea, de verdad las cosas que se están diciendo en Italia, las manifestaciones, porque en Italia hay un debate entre la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha. Hay escisiones de ultraderecha que ahora mismo es la guerra del debate político en Italia porque piden más caña, porque les parece que Meloni es muy blanda. Este es el debate. Y en varios países europeos el debate es entre 2 facciones duras de la derecha. Y el debate en Inglaterra, lo que pasó el otro día en Belfast, estamos asistiendo a una, como decía antes Palomera, a una involución de Europa y de sus propios principios salvaje, que evidentemente, si gobierna el PP y Vox, será el discurso dominante también en España, que ya lo es en varias autonomías. Que determine como determinado en las comunidades autónomas. Ya está siendo en varias autonomías el discurso dominante, el discurso anti-inmigración. Sí, antes hablábamos de Trump y por seguir con el optimismo que tenemos esta noche respecto al futuro, estamos diciendo que España es diferente, no estamos pesimistas. No, nos pilla Europa como nos pilla, porque gran parte del problema de lo que hace Trump es unas instituciones europeas terroríficamente lentas, ineficaces, con un gobierno, la Comisión Europea, que no termina de despegar, con una acción exterior, aunque no hay una política exterior europea, pero la encargada de política europea ni siquiera tiene una posición tractora dentro de Europa. Y luego me parece muy importante lo que decía Carlos, cómo esa socialdemocracia se ha ido yendo también hacia esa derecha y empujando, de tal forma que ese discurso predominante en Europa se queda España aislada, y con el problema de que cada vez, por efecto, entre otras cosas, de los acuerdos de PP y Vox, asumiendo un debate como natural, esta cosa de la prioridad nacional, que ya se nos ha metido a todos en el cerebro. Ya, y pero se ya es normaliza. que lo contamos, eso es que ya hemos normalizado lo del principio de prioridad nacional. Nos seguimos echando las manos a la cabeza, pero hoy ya se ha colado en el discurso, y no solo en el discurso principal de esos acuerdos que están escritos negro sobre blanco. Es que de repente es verdad que luego ha tenido que medio rectificar, pero sale Ayuso y con el tema del abono dice,
Ojo, cuidado, yo el abono transportes en la Comunidad de Madrid solo se lo voy a conceder a las personas que estén empadronadas. Esto no se llama principio de prioridad nacional, pero lo es. Es que el problema de ese debate y ese acuerdo no es tanto que también las medidas concretas que se vayan a aprobar en las comunidades autónomas, que tienen unas limitaciones también de posibilidad de recurso al constitucional del gobierno central, etcétera, etcétera, sino cómo se mete en el cerebro de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo está ya dentro del cerebro de muchos hay que ir ciudadanos? corriendo al ambulatorio porque si no va a llegar el inmigrante y me va a quitar el puesto y se van a colar. Es decir, el conseguir meter eso en el cerebro y que esté ya en el... Ese es el gran problema de este acuerdo y es lo que le hace pernicioso a este acuerdo y peligroso. Si han conseguido que en este país haya millones de personas que estén gastando un dineral que no tienen en alarmas antiocupas, cuando el riesgo de... cuando saben perfectamente... Hay señoras y señores, sobre todo mayores, que es el público al que se dirige sobre todo este tipo de cuestiones, que están convencidos. Hay muchísima gente que piensa que si se va a la compra un rato más de lo normal, cuando vuelva a su casa va a tener un ocupa en casa. De verdad han conseguido convencer a millones de personas de que viven en un país que no existe, de que viven en un país horroroso, terriblemente inseguro, donde sales de casa, te vas de fin de semana un momento y al volver hay unos señores viviendo en tu casa que ningún dato avala. En fin, estamos o que la regularización nos va a llenar de violadores. O que nos va a llenar de violadores. Una regularización que es para la señora, que es una regularización pensada para la señora que está cuidando a niños en su casa, en la casa de al lado, que cuida a un abuelo, que cuida... Es la señora que usted ve por la calle llevando abuelos, es para esa señora. La regularización es esa gente a la que se está apuntando. Sobre todo para que Pedro Sánchez dé un pucherazo en las próximas elecciones, ¿no? Que este no también está votar, muy extendido. Que no pueden votar, ya, pero es que esto se lo hemos escuchado en importantísimos dirigentes del Partido Popular, ¿eh? O sea, no es el discurso. Y me vas a permitir, Esther, y me vas a permitir no solo a políticos, es decir, hay un papel... Sí. Y ahí apelo directamente al papel de determinados medios de comunicación claro, que difunden esos bulos, y no me estoy refiriendo ni a las redes sociales ni a determinados Instagramers o youtubers, no, me estoy hablando de medios de comunicación supuestamente acreditados que aprovechan esa capacidad que tienen para el poder de influencia que tienen para trasladar esos mensajes que son claramente mentira o que son bulos y que se transmiten sin ningún tipo de control ni ningún tipo de rigor. Y que en cuanto esos medios de comunicación hicieran el más mínimo esfuerzo en mirar los datos de verdad o hablar con cualquier experto, si es que no hace falta tampoco, en fin, no es un trabajo periodístico. O sea, llegar a la conclusión de que la inmigración ha sido positiva para este país no requiere un trabajo de investigación dificilísimo. O sea, requiere, en fin, meterte a leer dos informes mínimamente racionales sobre cuáles han sido los efectos de que haya llegado. Pero si es que hay un dato que es insaltable. Y es que han llegado 2,5 millones de personas en España y el paro ha bajado significativamente. Ha aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social y ha bajado significativamente el paro. Y además ha crecido la economía. Es de libro que la última regularización aportó 600.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social. Pero que si dijeras, no, pero es que a los españoles les ha llevado el paro, ¿no? 4.000 millones de euros. Pero sí, efectivamente yo estoy con Casal en que hay una responsabilidad de los medios de comunicación en informar con rigor, y esto, por desgracia, cada vez está más ausente en el panorama mediático de este país. Sí, sin duda. Yo creo que además es un asunto que va a las tripas de los ciudadanos y va al miedo, va al temor, va a crear un supuesto problema de inseguridad cuando España sigue siendo un país con cifras muy bajas de seguridad, pero crea esa incertidumbre y luego llega un partido y aporta supuestas soluciones para eso y así es como sube. Quiero decir, si está todo inventado y funciona, y les funciona muy bien en estos temas que son lamentablemente muy eficaces, y además condiciona también a partidos progresistas en sus discursos. Mira, en Inglaterra está a punto va camino de tener un éxito impresionante Nigel Farage, el líder de UKIP, sí, que fue uno de los principales responsables del Brexit, que objetivamente a cualquiera que haga un análisis mínimamente racional de cómo le ha ido a Inglaterra con el Brexit, le ha ido un desastre. Tan desastre que hay gente muy insatisfecha con la situación económica actual del Reino Unido, que es más delicada que la de otros países. Y como consecuencia de ese desastre van a votar
al que promovió ese desastre. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Pues evidentemente porque el debate ha dejado de ser racional. Porque si hubiera un debate racional, un señor que promovió el Brexit, que ha sido un desastre, no tendría ninguna posibilidad de tener éxito político. Y está a punto, ya todas las encuestas le sitúan como ha ganado ya la batalla a la derecha tradicional y probablemente pueda... El debate, pueda fíjate, Cue, dejó de ser racional hace mucho tiempo en política, en el momento en el que alguien trata de acceder al poder simplemente erosionando al que gobierna, pero no planteando ninguna propuesta ni ningún plan, ni sin que sepamos demasiado bien qué es lo que van a hacer cuando lleguen al poder. O sí, o lo intuimos. Palomera, Garea, Cue, oye, muchas gracias por este ratito. A ti, buenas noches. Por este programa especial. Un par de minutos para terminar, pero antes del carrusel, el cierre. Con la mirada de Vidal Folk. Apenas sin novedad en el caso Zapatero, el más sentido pésame a los amigos de las emociones fuertes, a quienes repiten cada día que todo es culpa de uno y siempre es el mismo, y que si se larga, todo funcionará de lujo. A quienes confían en los jueces para resolver problemas políticos, a los que prefieren triunfar no porque demuestren ser mejores, sino por la debilidad, fragilidad o errores de los rivales. Todo es en vano, al menos de momento. También para quienes, decepcionados por sus propios dirigentes, esperan soluciones rápidas o mágicas a su desasosiego creciente. Habrá que tener paciencia. La esperada primera declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aportado pocas revelaciones novedosas, en realidad casi ninguna. El principal investigado ha negado que hubiese influido para nada y en favor de nadie en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Ha reafirmado que siempre actuó dentro de la ley y ha asegurado que dentro de pocos días podrá dar detalles sobre las joyas que guardaba en su caja fuerte, cosa que el juez ha aceptado sin obligarle a entregar el pasaporte ni otras medidas duras que algunos reclamaban. Así que seguimos como estábamos. Si alguien es capaz de sacar mucha más punta a este lápiz, que levante el dedo. Momento de relevo, nos marchamos, arranca el carrusel mundial, tenemos un Inglaterra-Croacia, que es un partidazo, lo vamos a contar desde ya en la SER, nosotros mañana tenemos edición otra vez rarísima de Hora 25, pero a las 8 estaremos aquí con las noticias del día y la tertulia la dejaremos para las 11 de la noche. Feliz noche, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.